Fernando Campelo, bienvenido a Prismas del Fútbol. Bueno, si normalmente digo que estos son charlas, que no son entrevistas, que no son masterclass ni nada, hoy más que nunca lo puedo decir porque cuando hablamos de estos temas y hablamos de scouting, que es a mí algo que me apasiona también, pues bueno, es más charla todavía. De hecho, fíjate, tú y yo habíamos hablado de tener esta charla en privado, pero dije, bueno, creo que esto a mucha gente le puede resultar muy interesante conocerte, tu perfil, tu experiencia, tu visión y tu trayectoria como scout, y creo que le puede servir mucho a la gente pues para también, oye, conocer un poco ese mundillo. Entonces, darte la bienvenida, agradecerte en la predisposición y el tiempo y deseando aprender un poco de ti. Nada, Nacho, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, que además lo escucho a menudo, así que estoy encantado de estar aquí. Qué bueno, me gusta mucho, aunque ya me lo han dicho varios, pero nunca, vamos, me encanta escucharlo, nunca me canso. Bueno, como siempre, para conocerte un poco, que me cuentes un poco tus comienzos en el mundo del fútbol, cómo empezaste aquí y cómo te has adentrado en el mundo del scouting. Pues yo soy un perfil bastante atípico porque entro tarde al mundo del fútbol. A ver, como todo, desde niño me vuelve loco el fútbol. Y Ujú. aparte, soy el típico niño friki, además de que va por ahí con el que aprendí a leer con el Marca y que iba con el Don Balón que me traía mi tío a todos lados. Entonces le daba la chapa a mis compañeros de clase con jugadores del mundo que prácticamente ni yo había visto prácticamente jugar, porque leía Ujú. sobre ellos, pero realmente verlos, pues poco, ¿no? Y ahí ya venía mi locura por el fútbol. Lo que pasa que realmente yo jugar al fútbol, apenas he jugado a ningún nivel destacable. Y mi vida no iba exactamente, pues entonces tampoco sabías muy bien cómo entrar en el fútbol. Quiero decir, siendo de un Ujú. pueblo de Galicia, y tal, no sabes muy bien a veces. Entonces, mi mundo iba por otro lado, pero siempre seguía siendo aficionado, veía muchísimo fútbol de siempre, ¿no? Unas épocas más, otras menos. Y siempre estuve un poco ahí como al ladito de, no vinculado al fútbol, pero siempre cerca, ¿no? Y de pronto, pues hablando también con amigos que eran scouts y tal, yo decía, hombre, pues yo creo que esto lo podría hacer bien, porque en realidad lo hago un poco ya como aficionado, siempre soy el típico al que preguntan, oye, ¿y este jugador, tal? ¿Sabes? Y entonces llegó un momento que decidí intentar, dije, ¿por qué no intentarlo, no? Y estando, bueno, ya había hecho alguna cosa, pero sobre todo estando en Escocia, aproveché para ir a una especie de cursillo allí de scouting Ujú. y lo hice con la gente del Hibernians escocés. Esto tiene conexión con lo que luego se Sí, cuenta vale. dónde acabé, ¿no? Que realmente es una casualidad, o sea, simplemente. Ajá. Pero bueno, ahí estuve en Easter Road y allí vi con los scouts profesionales del club que yo podía hacerlo también, que no era Ujú. algo como que yo veía a lo mejor que estoy muy alejado, yo que sé, que hasta que te ves ahí dentro no te das cuenta realmente. Y dije, pues esto lo puedo hacer yo porque realmente se me da bien y no estoy fuera de lugar aquí, ¿no? Ujú. Entonces se me ocurrió empezar a escribir a clubes. En ese momento la idea que se me ocurrió es yo os hago el informe de vuestro rival en Europa, a equipos pequeños que estuvieran. Y uno de los que me contestó fue el Hibernians, pero maltés. Bueno, no se llaman exactamente igual. Hibernian es el escocés, ¿no? Hibernians, o terminado en ese, el maltés. Y que no tiene nada que ver. Pero bueno, les conté un poco mi historia y como es un equipo que tenía poca estructura y que no tenían en aquella época, hace no mucho, no tanto, 2017 creo que fue, si no recuerdo mal, no tenía acceso a ninguna plataforma. Yo en ese momento me había hecho con un Inestat, que podía ver todos los partidos y había ya visto algún partido de su rival por casualidad, por eso, porque estaba viendo que eran Ajá. unos estonios. Dije, tío, y me dijeron que sí. Y dije, buah, ya me voy. Dije, ¿y ahora qué hago? Porque realmente no tenía experiencia real en hacer un informe de un rival. Había estudiado más cosas en el pasado, estoy reduciéndolo así un poco para que no sea esto súper largo, pero pregunté, pues eso, amigos scouts un poco, tal, y hice un informe que hoy en día, claro, lo vería y digo, bueno, es muy mejorable, pero que realmente les ayudó mucho porque ellos no tenían ningún conocimiento de su rival. Les Ujú. ayudó tanto que pasaron, no por primera vez, pero este equipo se metía en Europa continuamente, Ujú. durante su historia, había a lo mejor estado 20 veces ya, jugado unas cuantas eliminatorias europeas, más, puede incluso, tengo por ahí la estadística, Ah. y solo había pasado una ronda, ¿vale? Y de pronto Ajá. pasan otra ronda, y durante los siguientes años, que seguimos trabajando,
siguieron pasando rondas y consiguieron, claro, eso es mucho dinero para el club, entonces vieron Claro. la importancia ya en ese caso del análisis del rival, ¿no? Ujú. Pero en realidad como mi especialidad y en lo que siempre he ido enfocado es más el scouting, un poco detección de talento con esa organización de plantillas, ¿no? Pues conseguí poco a poco que confiaran en mí para esas tareas y ahí es donde he estado pues desde 2017 en realidad he estado vinculado al club de un modo u otro. Ujú. eh, Haciendo estas tareas más enfocadas al scouting, pero siempre en Europa haciéndole también los informes de los rivales. Wow, como tú dices, qué atípico. Yo sabía que habías estado en Malta, de hecho, es una de las razones por las que te quise traer aquí, porque scouts hay muchos, ¿no? Pero también el contexto tan particular que tú has vivido durante tantos años en un fútbol tan desconocido aquí en Europa, pues me parecía muy curioso y me parecía digno de escucharlo. Ahora te preguntaré más por él y andaremos un poco en el Ujú. tema de Malta, Hibernians y demás, pero me ha hecho mucha gracia eso que has comentado de que tú realmente no tenías has hecho tus cursos y tal, pero que no sabías un poco por dónde empezar y no tienes lo veías a lo mejor que puede ser un poco complicado, luego te diste Ujú. cuenta de que no. Entonces, si tú volvías atrás y hablas con el Fernando que quería empezar en este mundillo con lo que tú sabes ahora, digamos, ¿qué le recomendarías que hiciese? ¿Básico, a nivel de curso, o a nivel de formación o a nivel, no sé? Bueno, a ver, yo creo que está bien, formación que yo no tengo, que es de entrenador, está bien siempre Ujú. hacerse algo, ¿vale? Yo realmente, por cuestiones un poco digamos, prácticas, al final decidí no hacerlo, yo que ya llegaba un poco tarde y realmente yo no quería ser entrenador. Pero si tienes un poco de interés, te ayuda muchas veces para poder entrar, a lo mejor, aunque sea por otra puerta, digamos, ¿no? Claro, Y ya estar ahí dentro y poder enfocarte hacia tu terreno de scout. Luego, ahora hay muchos, cuando yo empecé es que no había cursos además. claro. Entonces, yo era muy autodidacta y sigo siéndolo. O sea, yo me leo todo lo que sale sobre scouting, dirección deportiva, me escucho tu podcast, por supuesto, me escucho otros Ujú. podcasts en inglés, en español, tal. Estoy todo el rato leyendo y aprendiendo de todo, ¿sabes? Todo Formación. es como mi formación principal. También me hago mis cursos de vez en cuando porque necesitas un poco a veces ordenar el conocimiento, un poco, ¿sabes? Entonces me parece que es más que por tener un título o tal, es por eso, por ese orden de conocimiento. A veces también los cursos te ayudan a hacer contactos, que también es Ujú. interesante, porque Sí. se mueve mucho por contactos, en España todavía más que en otros sitios. Y a mí eso a lo mejor me ha lastrado un poco, el no ser tan presente en redes sociales en su día, pues a veces por mi carácter, un poco introvertido o lo que sea, pues me costaba más, aunque sí estaba presente, ¿no? Y pero no mostraba tanto mi trabajo, por ejemplo, en redes sociales, que es algo Ujú. que hice mal realmente, porque debería haberlo mostrado más, ¿sabes? Ahora las redes sociales están también un poco cambiando y es un poco difícil, pero igualmente es ideal mostrar algún tipo de trabajo en redes sociales, ¿eh? Ujú. Muy importante. Sí. Entonces eso, y formación, pero tampoco volverse loco haciendo 1 millón de cursos, sino eso, el ser autodidacta y formarte continuamente, eso sí, pero te puedes hacer eso, leyendo, buscando tutoriales en YouTube, hay de todo. Y Ujú. luego un poquito de formación estructurada y reglada también, uno, por tener un poco ahí que puedes decir en tu currículum, y dos, porque te permite ordenar un poco tus ideas a veces, estructurarte y luego hacer contactos también. Me quiero centrar en dos cosas muy importantes que has dicho, que yo estoy muy de acuerdo. Una es la de los cursos de entrenador. Yo considero que es muy importante. No, obviamente no vas a ser mejor o peor scout por hacer los cursos de entrenador, pero creo que es una ayuda para centrarte la base, porque cuando haces el nivel uno de entrenador, yo que antes de ser el nivel uno de entrenador jugué 16 años al fútbol y veía mucho fútbol y también era muy friki como tú y jugaba a los videojuegos de fútbol y me leía la guía marca. Lo veía como aficionado y cuando llegué al nivel uno yo me di cuenta de que había muchas cosas que se podían ordenar de una manera, que tenían un nombre concreto, que tenían una estructura concreta a nivel de sistema de juego, de modelo de juego, de principios técnicos y tácticos ofensivos y defensivos. Todo eso al final, digamos que lo pones un nombre un poco más profesional. Entonces, yo es una cosa que sí que creo que es bueno que la gente, si puede, se lo puede permitir y tiene tiempo y demás, lo haga. Y luego también yo cuando empecé en el mundo del scouting fui muy autodidacta, hice algún curso que había por ahí, pero bueno, ahora justo la gente que me sigue en redes sociales y demás habrá visto que hemos anunciado un curso de scouting ahora en Objetivo Analista que les recomiendo, hablaremos alguna vez más en el podcast de él para no tampoco hacer aquí mucho spoiler. Bueno, que os recomiendo que echen un vistazo porque es un curso que precisamente tratamos para la gente que no ha hecho nivel uno o que no ha sido entrenador. Del primer módulo está enfocado a tema táctico y tema técnico de los jugadores, para entender esa base y a partir de ahí poder ir a analizarlos de una manera. Y luego hay otra cosa que, perdona Fernando, que has dicho que me gustaría también rescatar, que es el tema del networking.
Y esto lo hablaba con Tony Ordinas hace 2 episodios y él comentaba que en los equipos anglosajones es muy característico que todas las posiciones salgan al mercado, vamos a decir, es decir, que publiquen todas las ofertas que tienen en el club. Aquí en España tenemos otro modelo quizá más latino en el que las ofertas o los puestos de trabajo vacantes que hay son muy de boca a boca, de, oye, ¿me recomiendas a algún chico? Pues mira, este chico estuvo con nosotros y demás. Y eso es muy importante en el networking y yo si volviera para atrás, no sé si hubiera empezado el podcast antes, que me ha proporcionado mucho networking, o hubiese ido a muchos cursos presenciales para hacer muchos amigos allí, porque creo que conoces gente que es interesante y además te pueden abrir puertas. Sí, sí, totalmente de acuerdo en esto. Y en el caso de los entrenadores, efectivamente, yo lo he tenido que sustituir charlando con entrenadores para que ellos También. me enseñen esas cosas que a veces efectivamente te pueden faltar, ¿vale? Entonces, pero también tiene su punto venir a veces de fuera, porque vienes sin contaminar, digamos, ¿no? Con un Ujú. lienzo en blanco y te permite a veces cosas que parecen tonterías, pero que desde fuera los ves como obvias y dices, ¿y por qué no hace nadie esto en el mundo del fútbol y tal? Y es un poco por eso. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, hablaremos un poco de la figura del scout un poquito más adelante. Y hay una figura que llevo tiempo ya dando una vuelta, que creo que es algo que se va a ver cada vez más a menudo en los cuerpos técnicos, que es un scout perteneciendo a un cuerpo técnico. Obviamente a niveles grandes, a niveles de primera división, pues que Pep Guardiola, si mañana se va al PSG o un equipo que sea, pues tenga un scout que conozca el mercado, que sepa qué jugadores pueden hacer y que pertenezca a un cuerpo técnico. Creo que es una cosa, una vuelta de tuerca al mundo del scouting que creo que es interesante para hacer ese nexo que ahora hablaremos de idea de entrenador, idea de club, pues que esté un poco como nexo esa persona. Quiero que me cuentes un poco tu experiencia en Malta, los años que estuviste allí. Sé que, no sé si trabajabas desde aquí, desde Madrid, me imagino que sí. Que me cuentes un poco cómo fue tu experiencia, cómo entraste ahí y qué has terminado siendo. Bien, sí, como te dije, fue por ese escribiéndoles directamente y ofreciéndoles a hacer un informe de su rival, Ujú. que aparte, como ya se habían sorteado 2 rondas, coincidía que también conocía muy bien a su siguiente rival si avanzaban. Entonces, vino como muy rodado, ¿no? Había visto Sí. solo un partido, pero había visto un partido y analizado un partido de su rival ya tenía un trabajo hecho previamente, de casualidad, Ujú. y conocía muy bien a su siguiente rival, que era el Red Bull de Salzburgo. Oh. Entonces, bueno, pues así fue la puerta de entrada. Ellos no tenían mucha estructura, me llamaron, confiaron en mí y les salió bien. Seguí siempre un poco en contacto. En realidad la relación se acabó ahí, en ese Ujú. o sea, cuando se quedó eliminado, después de perder contra Red Bull Salzburgo, que por muy bien que lo trabajaras, la diferencia de calidad era muy grande. em, pues se terminó un poco la relación laboral, digamos, pero seguimos en contacto con el segundo entrenador, sobre todo, que era como mi enlace ahí en ese momento para... Yo le seguía mandando cosas de vez en cuando, cosas que yo hacía con datos, alguna Ujú. cosita, o sea, que podía hacer, y así en plan para que se acordaran de mí. Y llegado el mercado de invierno, me pidieron consejos sobre un jugador que dije, mira, esto es lo mío realmente, ¿no? Claro. Y bueno, fue todo ahí. Yo les dije que ese futbolista, que ellos me preguntaron si yo lo conocía y que era un tipo con una cifra de goles muy alta para delantero, y les dije que no me parecía un fichaje muy bueno realmente. Les di mis razones. Perdona, Fernando, te Sí, voy a sí, interrumpir, sí, sí. porque es que necesito. Tú conocías, entiendo que para cuando te pasaron a ese jugador para que tú lo analizases, tuviste que ver partidos del propio Ibernians para saber si encajaba o no. Sí, ya, a ver, ya como ya me había visto la eliminatoria y de vez en cuando iba siguiendo viendo los partidos y les Vale. mandaba les mandaba hacía mapa de pases con los datos de Inestat, me había hecho una especie de aplicación, como Inestat ya no existe, pues ya no Sí. no no me sirve esa aplicación, pero yo podía generar los mapas de pases y, y los pasaba, entonces veía más o menos al equipo de vez en cuando, porque no todos los partidos se podían ver, pero de vez en cuando, algunos por Ujú. por la telemaltesa online y otros que lo subían en Stat, pues los iba viendo, ¿no? Y el jugador también lo conocía un poco y le dije, bueno, que me parecía que en el mercado podían encontrar cosas mejores. La verdad, una vez más, también pues me faltaba experiencia, porque cuando es que el fútbol desde fuera, como aficionado, por mucho que seas un friki y sepas un poco de todo, al dentro de un club es muy distinto, muy Claro. distinto. Pero yo les dije que eso, que el jugador no me parecía que tuviera el nivel que ellos creían que tenía, tal y cual, y que se podía conseguir otra cosa mejor en el mercado. Al Ujú. mismo tiempo, ese jugador dio la casualidad que firmó por un rival en la liga. Ajá. Entonces, wow,
te quedas ahí como, ahora como si este tío se sale, ¿no? Quedas fatal, o sea, realmente. Pero tuve la suerte de que no hizo nada. O sea, realmente creo que metió un gol en toda la segunda vuelta, un delantero que venía con unas cifras goleadoras muy Ajá. impactantes, digamos, ¿no? ¿De dónde venía, Entonces, por curiosidad? de Estonia, ¿Recuerdas? de Estonia. Ah, de Estonia. Entonces, ¿qué pasaba en Estonia? Que sigue pasando, pero sobre todo pasaba mucho entonces. Había muchos equipos muy flojos a los que era muy fácil golear y defender. Ya. Entonces, cualquier jugador tenía unas cifras de goles muy infladas que luego no se traducían más aclimatación, una liga nueva, muchas cosas, muchos factores que, y aparte que el jugador, pues eso, no era nada especial, digamos. Ujú, ujú. Em, y ya seguimos un poco en contacto. Ese verano me fui allí a conocerles. Fui de motu propio, ¿eh? No fue que ellos me invitaran, todavía no estaba claro. Pero estando allí, me fui a conocerles a ellos y a conocer a más gente en Malta, ¿no? Para Ajá. aprovechar, a ver, un poco hacer contactos, ya que había un poco entrado en esa liga. Y allí me ofrecieron trabajar para ellos. Después de un par de pero reuniones muy informales, en plan de tomando algo, nada tal, charlando un poco de fútbol, pues vieron que les podía ayudar a seleccionar mejor a los jugadores, tal. Y poco a poco fui ganando su confianza, porque son gente un pelín, bueno, pasa mucho en muchas ligas de estas, un poquito Sí. desconfiados, ¿no? Ujú. El que viene de fuera, claro, han sufrido durante mucho tiempo el hecho de que los intermediarios solo pretenden colocarles un jugador y les da Claro. igual cualquier cosa. Les han intentado colocar jugadores pues lesionados, totalmente fuera de forma, el típico jugador que ya en vez de retirarse va hasta allí, tal. Entonces todo eso ha creado un caldo de cultivo que les convirtió un poco en desconfiados a las recomendaciones que tú les puedas dar. Pero bueno, eso llevó al final, o sea, muchos años trabajando y aunque ahora recientemente decidí dejar esta labor, digamos que acabé siendo un poco el que coordinaba toda la cuestión de hacer todo el trabajo en realidad de scouting para Ujú. dárselo al team manager, que es una especie de director deportivo, y al entrenador, ¿no? Pues decidí dejarlo eso porque seguimos un poco en contacto y sigo ya desde fuera, pues, un poco ayudando al club también, de parte en otras cosas, sí. Ujú. Me parece muy curioso, muy interesante cómo generaste tú esa confianza, que muchas veces a mí la gente me escribe y me dice, mira, Nacho, que sobre todo en tema de scouting, porque saben que me gusta mucho, y me dicen, Nacho, es que no sé por dónde empezar, cómo llegar a algún club y demás. Y yo siempre les recomiendo, oye, mira, vete al club más cercano de tu barrio, ten preferente, tercera división, que además te va a venir bien porque no tienes experiencia. Y ofréceles tú estar esta temporada o lo que sea, viendo las ligas cercanas, las divisiones y categorías de equipos cercanos, y oye, haciendo informes, haciendo un poco el scouting de tu equipo, incluso en categorías inferiores y demás. Coges experiencia y van confiando en ti un equipo. Cuando se den cuenta de lo importante y cómo les beneficia tener un scout o un departamento de scouting en el club, van a darse cuenta, van a querer que estés allí. Entonces, al final, es una manera de entrar y como tú dices, me parece muy curioso y muy valiente también por tu parte el irte para allá y demás. Y bueno, en fin, que coincidió, pero bueno, es muy curioso. Háblame un poco de cómo es la Liga de Malta o el entorno de Malta en cuanto al qué tipo de fútbol hay, nivel, todo eso. Vale, pues para empezar es un país, es pequeñito, y es muy loco por el fútbol, que parece mentira porque no es una liga Oh. tan potente, pero allí son realmente apasionados. Siguen mucho la Premier sobre todo, la liga italiana, un poco menos la liga española, pero realmente les gusta mucho el fútbol y a los que siguen la liga maltesa, que no son tantos, pero bastantes para el porcentaje de población, digamos, son súper apasionados. De hecho, allí se separa muy bien a las aficiones de los dos equipos porque son muy Ujú. apasionados, son muy calientes, muy mediterráneos y si no puede haber, puede haber supuesto, lo hacen para evitar conflictos. Vamos, yo les veo que se vuelven muy locos, ¿eh? Sí. Que son realmente muy efusivos, unas banderas, una música, un ambiente muy Oh. bueno. Es verdad que cuando lo ves en la tele, y que eso está muy mal y creo que este año va a empezar a cambiar, la grada que enfocan normalmente es la que está vacía, ¿sabes? En el Estadio Ya. Nacional, por ejemplo, porque la liga se juega principalmente en dos estadios, dos o tres, Ujú. digamos, al ser un país pequeño y tampoco hay tantos campos. Hay mucho campo, pero no hay tanto campo bueno. Entonces hay Ya. dos de césped natural reforzado, que son donde juega la selección, y el césped del Livernias, de hecho, que es uno de los, de Ujú. los- del equipo que tiene campo propio. Em, y luego hay uno artificial anexo al Estadio Nacional que también se utiliza a veces. Este año puede Ujú. que utilice incluso un cuarto. Están cambiando y mejorando campos en el país. Ya te digo, muchísimos campos, algunos demasiado pequeños y tal, pero realmente un país loco. Y luego, en cuanto a nivel, bueno, fluctúa un poco a veces porque te diría que hay otras ligas que han evolucionado un poquito más y tal. Ahora mismo, si lo equiparáramos, por ejemplo, con España,
Ujú. te diría que el nivel sería alto de segunda federación Vale. o los peores de primera federación. Hubo un momento que estábamos un poquito más arriba, digamos, pero te diría que ahora mismo es eso. O sea, sería alto segunda federación. Ese Ujú. sería el nivel de la liga. Si luego, Continúa. si un poco por el estilo de juego de la liga, te diría que jugadores a nivel individual hay bastantes jugadores buenos. Ujú. Es una liga efectivamente demasiado individual, en la que tienes que un poco de buscarte tú la castaña, ¿no? Sacar la castaña del fuego, porque tácticamente deja mucho que desear. Y yo creo que esto sí que puede cambiar un poco este año. Primero, ha bajado un poquito el nivel de los jugadores, pero ha subido el de los entrenadores. Entonces Claro. estoy esperando de la temporada quizá que haya un poquito de cambio en ese sentido, que veamos Ujú. mejoras tácticas, aunque eso lleva tiempo a veces porque o sea, no son jugadores formados, eso, estamos acostumbrados en España, en Portugal, que son jugadores que ya vienen de la base con unos conocimientos y allí eso les falla. Pero puede haber un poco de empezar un poco un cambio en ese sentido. Mejores técnicos, creo yo, Ujú. este año, con algunos refuerzos extranjeros que vienen con buen nivel y sin embargo, un poco de momento, un poco de poca inversión esta temporada, aunque creo que eso va a acabar cambiando. Entonces, quizá ha bajado un poquito el nivel de futbolista. En cuanto a, porque has hablado del nivel, me gustan mucho esas comparativas con las ligas de aquí de España para que nos hagamos un poco la idea del nivel que hay, pero en cuanto a nivel económico, ¿también se podrían comparar con ese sector o un poquito por Sí, encima? sí, realmente yo a mí me gusta mucho y una de las cosas que trabajo en Scouting es el comparar ligas entre ellas, que es una tarea difícil. Sí. De hecho, aparte, comparar ligas en bloque en realidad no es factible. Tú al final comparas un poco equipos, ¿no? Realmente Ujú. los mejores equipos de aquí son así, los peores son asá, tal. Pero económicamente es uno de los factores que también tienes que utilizar a la hora de equiparar ligas, porque, por ejemplo, al menos en Europa sí te sirve bastante de referencia. Ajá. Si te vas a de Europa, no. Pero en Vale. Europa el nivel salarial y el nivel de la liga tienen cierta paridad, ¿vale? O similitud. Entonces sí que te puede dar un poco una idea. Entonces eso te sirve y sí, sería un poco también parecido a lo que te estaba diciendo, un segunda ref. Depende del club, Ujú. obviamente, sería segunda ref, ¿no? Altos, bajas, pues un poco. Sí, también sabemos que, bueno, que también en segunda ref hay gigantes como el Badajoz el año pasado, el Ujú, Zamora, equipos Pontevedra y demás, y luego en primera ref a lo mejor hay un Arenteiro, un Sestao que, bueno, pues tienen claro. menos presupuesto, entonces ahí, Ujú. ahí oscilaría, bueno, por hacernos una idea. Y en cuanto también a la estructura que tienen de clubes, ¿es normal ver equipos de scouting? ¿Es algo muy, muy raro? ¿Cómo funciona un poco ahí ese tema? Vale, es para mí uno de los defectos y grandes problemas del fútbol maltés, es la ausencia casi total de estructura. Ujú. Que en realidad a mí me abrió puertas, porque al final yo era una especie de estructura en mí mismo, que Sí. hacía un poco de todo, intentaba vertebrar todo y meterme ahí como piedra angular para que ayudara a que todo tuviera cierto equilibrio, pero realmente la mayoría de los clubes no tienen. Te diría que hay uno ahora, que de los que ha subido este año, que sí que tiene una estructura de scouting formada por fin y creo que, bueno, a ver cómo les va, pero de momento su trabajo yo creo que es destacable y se nota, pero hablando con otros, hablando con técnicos, te dice, no, he llegado nuevo al club y nadie había pensado en nada de los fichajes. No Buah. había nada preparado. Solo había jugadores que no han renovado y Sí, de no renovan pronto, en un equipo y a lo mejor te... Sí, no, pero quiere decir que, no, que digo, los de su equipo que se van porque no renuevan algunos sí. y él se encuentra con que tiene, yo qué sé, 12 jugadores, 10 y que nadie tiene nada pensado. O sea, solo lo Ujú. que le llegue ahora de los agentes, lo que va llegando de los agentes, porque Ya. nadie ha hecho nada. Ese trabajo en Ibernias lo hacía yo. Yo me pasaba Ujú. todo el año viendo a todos los rivales para empezar y aparte viendo otras ligas, un poco, pero organizándolo yo. O sea, la estructura era Ujú. yo, realmente, para que cuando llegara y por fin tuvieran un poco claras las cosas, poder por lo menos decirle al entrenador si me pedía algo, pues estas opciones tengo y también atender en ese momento a los ofrecimientos de los agentes o a veces ir contactando a agentes ya antes Ujú. para que me fueran un poco dando información que obviamente yo soy proactivo, pero también y hago yo el trabajo, pero también los agentes son necesarios, ¿no? No quiere decir el departamento de scouting, que a veces el entrenador cree que va en su contra porque le quita poder o el agente cree que le quita tal. No, en realidad está aquí para ayudar a todo el mundo y Ujú. no es para quitar a nadie, al contrario, es para hacer las cosas de mejor manera y que todo funcione mejor. Me parece muy interesante lo que has comentado, sobre todo el hecho de hablar de lo que, de que estás un poco
con una mano delante y otra detrás, o no sé la expresión que cada uno quiera utilizar, pero que estás un poco con el culo al aire, Ujú. cuando llegas a un entrenador o cuando llegas a una temporada y dices, ¿era quién ficho? Dependes tú del mercado y dependes de los intermediarios y dependes de agentes externos, en definitiva, del club, que tú no puedes controlar. Entonces, eso hace que creo yo, que inevitablemente te debilites año a año o que te puedas tener suerte de que te traen los intermediarios 3 o 4 jugadores que te funcionan bien y vayas para arriba. Pero es, digamos, dejarlo todo al azar. Y creo que eso es un error que todavía, incluso en estructuras como en España, que sabes que hay muchos equipos con muy buenas estructuras, creo también que pasa muchas veces que se fían demasiado de no hacer los deberes, como yo hace poco puse una reflexión en redes sociales, de no hacer los deberes durante el año, de hacer tu seguimiento, tus plantillas, tus onces ideales, tu conocimiento del mercado, y cuando llega el tal, vas viendo que se van fichando lo que tú tenías, el que no ha hecho los deberes, las cosas que tenía pensados, y ya es dependiendo de lo que te traigan los intermediarios. Sí, así es y pasa muchísimo en Malta y efectivamente es dejar demasiadas cosas al azar. En el fútbol hay un componente de azar muy grande. Tú lo que tienes que Ujú, intentar es minimizarlo con tu trabajo y con todas las herramientas que tú puedas tener y algunas realmente no cuestan dinero, entonces, sí, o no cuestan mucho, es una inversión muy pequeña para el resultado que te puede dar. ujú, Entonces es muy importante evitar dejar que el azar tenga la menor parte posible y luego si te va a favor, pues muchísimo mejor. Pero sí, claro. si dejas todo en manos de a ver qué me trae el intermediario, tal, el intermediario, pues obviamente ve por su negocio y no por tu club. Él ve por el Ujú. que donde va a ganar más dinero o donde le va a salir mejor en este momento es el negocio y ya está. Claro, y sobre todo además que en las negociaciones, aunque te interese un jugador, sales perdiendo si tú no has hecho los deberes, porque si tú tienes solo una alternativa, el representante lo sabe y te va a sacar el dinero que él quiera. Si Ujú. tú, en cambio, tienes varias alternativas y quieres un delantero, pero tienes otros cuatro, una lista de 4 o 5 más, pasa por ese. Si económicamente no lo ves justo la compensación, pasa por el siguiente. Y a lo mejor incluso muchas veces la gente acaba rebajándose o acaba dándose cuenta de que tú tienes sartén por el mango y acaba pasando por el aro y no sacándote todo lo que puede. Eso también es una cosa que yo veo mucho aquí en clubes a los que he asesorado en tercera ref, en segunda Ujú. ref, mercados y demás. Y yo me di cuenta y digo, joder, me da un poco de rabia que se tengan departamentos de metodología, departamentos de preparación física de la cantera, departamentos de análisis de la cantera, que sí, que es súper útil, y es muy necesario que todo esté bien hecho en la cantera. Pero cuando luego vas al primer equipo, que quieres que compita, que quieres que suba categoría, que quieres que esté arriba, y resulta que no tienes ninguna persona viendo fútbol, se me hace muy complicado porque, aunque es España, pero volvemos a dejar todo al azar, vuelve a no haber un trabajo de planificación para una temporada vista, y creo que eso es algo que es como pegarse un tiro en el pie. Y creo que, por suerte, cada vez más vamos a ver que, aunque sea en tercera ref o en segunda ref, equipos de presupuesto modesto van a tener un secretario técnico o, como tú, un jefe de scouting o lo que sea, que puede, digamos, ver fútbol y gestionar con pocos recursos, un poco, no sé, visionar partidos. Eso es muy importante. Y efectivamente, volviendo un poco a lo que decías antes, estas cosas también pasan a veces en clubes que creemos que tienen una Sí, seguro. estructura tal. La estructura está ahí, pero luego a veces las decisiones no se corresponden con el trabajo de la estructura. Pasa muchísimo. Claro, yo puedo, sobre todo conozco Malta, puedo criticar muchas cosas. A veces digo, esto no está bien, esto había que mejorarlo, pero luego te enteras que equipos de presupuestos millonarios hacen Sí. cosas que dices, bueno, pues tampoco estamos tan mal, ¿eh? Sí, 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 no, no, no. Totalmente. De hecho, yo conozco casos de equipos modestos que se van viendo los resultados. Por ejemplo, mi amigo Álvaro López, que es el jefe de scouting en Deinze y en Juventud Remolinos, Ah, sí. desde que han llegado allí con muy poquitos recursos, pero con la estructura que han montado, han apostado y creen en el scouting, y están viendo. El año pasado se quedaron a un partido de ascender con el Deinze a Primera División, subieron con el Juventud Remolinos de tercera a segunda ref, que me parece el ascenso más complicado que hay en el fútbol español, de tercera a segunda ref. Y este año está haciendo un mercado muy bueno. ¿Por qué? Porque tienen hecho los deberes de antes. Se han podido ir a los jugadores que ellos querían y no han tenido que depender, como digo, de situaciones, de intermediarios y demás. Vamos a hablar, Fernando, un poco. Bueno, antes de nada, los jugadores malteses, ¿cómo, digamos, qué tipo de perfiles son o cómo son? ¿Hay mucho jugador nacional suele haber poco? ¿Cómo? A ver, en la liga tienen que jugar un mínimo, pero es pequeño, o sea, tienen que haber, creo que ahora este año son 3 en el campo malteses, Vale. en todo momento, en la convocatoria son más.
Allí tienen un problema de trabajo de cantera, yo creo. Es algo que, salvo un par de clubes, la mayoría no trabajan nada bien en este aspecto. Ujú. Entonces deberían mejorar mucho en cuanto a técnicos, formación y cambio de infraestructuras, quiero decir, campos. Ujú. Em, entonces, el futbolista maltés, hay futbolistas buenos, les falta también salir más afuera, les cuesta a veces, Ujú. quizá por comodidad, porque al final allí pues viven en la isla, en su casa, con sus amigos, es otro mundo, Ujú. ¿sabes? Entonces, pero claro, también a veces hay que escoger cómo salir, no salir para no hacer nada, o para estar en un sitio donde no te va a ir bien, o a veces también les falta ese conocimiento, alguien que les aconseje bien, Ujú. pero bueno, se ven saliendo, mira, el año pasado salió Guilaumier, que un centrocampista, que es uno de los mejores jugadores de la liga, salió a Primera División de Polonia, o sea, de Malta, Primera División de Polonia, y, Wow, y se estableció como titular en un equipo de un nivel de mitad de la tabla de Polonia. ujú. Entonces es un salto importante, no es Qué fácil, bueno. pero un jugador que ya, a mí ya me daba, aparte de que me gustaba verlo jugar, yo ya tenía la confianza de que lo iba a hacer bien. ¿Por qué? Porque se había ido una vez a mitad de temporada a Serie C italiana y yo Ujú. pensé, uff, qué arriesgado, mitad de temporada, Serie C es más nivel que Malta, tal, y también consiguió jugar regularmente y hacerlo bastante bien. Entonces, cuando volvió luego, un año más en Malta, dije, este chico ya está preparado para retos complicados, ha ido a Polonia y lo ha hecho bien. Pero sí, hay jugadores buenos, les falta ese estar en sitios más competitivos, eh, para poder dar ese salto, yo creo. Ujú. Y A en ver. ese sentido, la liga maltesa puede ser un poco un trampolín también para jugadores jóvenes que, por ejemplo, vengan, o no sé si tú has vivido algún caso de éxito de, pues, traes un jugador, como tú dices, de Estonia o de Ujú. África del Norte o de África en general, o traes a un jugador que es desconocido, lo hace bien en Malta, porque también Malta, es verdad que es una liga con poco escaparate, pero al final, quieras que no, compites en Europa y eso te da cierta visibilidad a los equipos que compiten en Europa. Oye, este jugador llega joven, lo hace muy bien y sale, pega el salto a otro país. ¿Eso es algo que has visto con regularidad en este tiempo? Va mejorando en ese sentido. Cada vez saltan más jugadores a otras ligas, cada vez es más accesible y también más equipos vienen a hacer pretemporada a Malta, porque hace Ujú. buen tiempo prácticamente todo el año, e incluso en invierno. Ahora están viendo los equipos checos a jugar torneos allí. Entonces, eso también hace que conozcan a los jugadores de allí y se den Claro. cuenta de que hay futbolistas que están bien, ¿vale? Entonces sí que está mejorando. Y luego la parte de los jugadores jóvenes sí que era un poco más compleja porque les cuesta apostar por eso. Buscan mucho el rendimiento inmediato Ya. y muy poco, en general, la progresión del jugador, el desarrollo del jugador. Es algo que yo intenté cambiar y que realmente pues, no conseguí mucho. Ujú. Sin embargo, sí ha habido casos, y recientemente ha habido uno muy, muy sonado, ya que el Unión Saint-Gilloise de Bélgica ha firmado a un jugador desde Estonia por casi medio millón de euros, un jugador que había estado en Malta. Todavía muy, muy joven, llegó jovencísimo, yo lo vi jugar, dije, wow, este chico me parece muy interesante, lo comenté en mi club, no lo vieron, se fue a un equipo peor, entonces dije, Ajá. ¿cómo ha podido irse a un equipo peor maltés este jugador? O sea, y no ha venido con nosotros, Sí. ¿por qué no tal? Y finalmente ese equipo lo vendió por una cantidad casi simbólica, digamos, a Estonia. Ha estado en Estonia, que tampoco es una liga que sea un gran escaparate, Sí. y ahora pega este salto por muchísimo dinero. Realmente yo no sé si está, siendo sincero, no sé si está preparado para jugar en Bélgica todavía, pero simplemente está claro que era un jugador que había que haber seguido y controlado porque, y nosotros también hemos tenido algún caso en el club, pero es difícil, no quieren apostar por el jugador joven en general. Creo que eso también puede cambiar en breve, pero también forma parte de mejorar las estructuras del equipo para que también se pueda desarrollar un jugador, porque si tu única preocupación es ganar el próximo partido Claro. y tener a los jugadores tal, y no vas a poder tener a lo mejor el suficiente cuerpo técnico para poder, pues a lo mejor reforzar a este chico, tal, lo que sea, pues eso hace que tampoco quieras invertir en eso, pero es que yo se lo digo, en el plan de negocio tiene que estar esto, de uno, Claro. desarrollar jugadores de nuestro equipo, de nuestra cantera, para poder luego exportarlos tanto a otros equipos de la liga como a nuestro primer equipo, como a ligas fuera sobre todo, que nos puede dar un beneficio económico. Y por otro lado, si traes a un jugador joven y puede desarrollarlo, pues también. En este caso ha Ujú. sido un caso paradigmático, este futbolista que en nada de tiempo pues se ha ido por casi medio millón de euros a Bélgica. Él era de Estonia. No, es canadiense, Ajá. o sea, venía con pasaporte canadiense, pero origen africano. Ajá. O sea, un chico venía desde Canadá. Wow. Sí, sí. Sí, pero que O sé, sea, lo que tú fíjate el dices. recorrido que ha hecho. O sea, empieza en Malta, se va a Estonia y ahora va a Bélgica. Pero qué es lo que dices tú también, que
o sea, supongo que la Liga de Malta y la Liga de Estonia estarán ahí a la par. Y ese traspaso de medio millón podría haber sido un traspaso de medio millón a un equipo, al equipo maltés en el que estaba. Y Claro, eso allí no sé cómo qué presupuesto, bueno, sí, más o menos más orientado. Eso puede ser el presupuesto de una temporada perfectamente. prácticamente de muchos equipos sí. Claro, entonces, eso muchas veces los dirigentes no se dan cuenta y volvemos un poco al tema de la inversión en este tipo de departamentos que sí, que invertir en la cantera, por supuesto, y España, fíjate los resultados que estamos teniendo con la Eurocopa que ganamos hace un par de días, a base de trabajar la cantera, obviamente, pero que también en un modelo de negocio, como tú bien comentas, de un club, está el sacar dinero de ventas o de traspasos. Y para ello tienes que ser, ser capaz de detectar el talento antes que el resto, ese talento joven que tú crees que va a venir aquí, se va a revalorizar y vas a poder exportarlo a una cantera o a un equipo grande, que es que en España, por ejemplo, dicen, ya, pero ¿quién? Hace poco, por poner un ejemplo cerquita de Madrid, alguien que conozco personalmente, Illescas, ha vendido a Mingo al Rayo Español B, no sé cuánto hay. O el Leganés ha vendido dos jugadores, uno me parece que a Polonia y otro a la cantera de la Real Sociedad. Es decir, que se pagan traspasos. No será una cosa muy Claro. grande, pero que se puede sacar un dinerillo que te ayuda. Pues para un equipo como el Illescas tiene que haber sido una inyección tremenda porque es un equipo con salarios Sí. bajísimos, que montaron una plantilla increíble el año pasado con nada, ¿no? Que compitió muy bien, luego se les hizo larga la temporada, pero mira, Ujú, claro, conseguir traspasar un jugador es una ayuda grandísima y efectivamente es que se puede conseguir. Necesitas confiar un poco más, no los contratos solo de un año y con ujú, lo mínimo, tal. A veces, por eso necesitas un departamento de scouting. Ese claro. departamento te puede orientar, por este vamos a apostar. Y no va a acertar siempre, pero es que no necesita a veces ni el 50% Ujú, que acierte para dar ujú. beneficios. O sea, Sí, sí. Sí, y que si haces el trabajo, realmente aciertas. O sea, es claro. que es así. Está claro que es lo que hablábamos antes, te puede salir bien o mal, pero no lo estás dejando al azar, lo estás dejando tú, lo controlas y ya es tú el que toma decisiones y obviamente si tienes gente formada y tienes una buena estructura, normalmente tiendes a acertar más de lo que sueles fallar y con que aciertes y aciertes con un par de jugadores que te den rendimiento y luego los puedas vender, es que te ha arreglado una temporada o dos o en fin, puede ser una inyección. Vamos a hablar un poco de la figura del scout, es el siguiente bloque un poco que quiero tratar contigo. Primero, tú has vivido una modalidad de scouting, digamos, en remoto, porque era todo en vídeo y demás. Bueno, me imagino que a lo mejor aquí en España veías en directo, pero Ujú. estabas lejos de la estructura del club de Malta. Estuvo aquí también Pablo, que Pablo Ortega en el Levante y bueno, y José Viñas también tenían esa estructura un poco híbrida. No sé a qué tipo o sea, un scout, qué modalidades de trabajo puede tener, aparte de la vuestra que es a distancia. Disculpa, no te acabo de entender O sea, la por pregunta. ejemplo, tu caso y el Ujú. caso, bueno, tu caso, por ejemplo, es que tú Sí, estás en un sitio sí. totalmente fuera de En Malta. principio en remoto casi siempre, voy allí de vez en cuando, eso es. Eso es. Pero muy Entonces, poco, o sea, un par de veces al año. Vamos. en vuestra estructura, no sé cuánta gente manejaba eso, si tenías varias personas ahí contigo en Hibernians, ¿había gente de allí que estuviese todos los días en el club y que desde allí viese fútbol? Digamos que a mí se me ocurren varias maneras en las que yo Vale. puedo trabajar como scout. No sé Ujú. tú cómo has trabajado o Ya, 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 cómo ya. qué Vale, ya experiencia entiendo. tienes. A ver, sí, se puede, está la opción siempre de trabajar en remoto, que ahora por fin, después de la pandemia, se ve más y creo que tiene muchos beneficios en cuanto a Ujú, que yo puedo trabajar en pocas horas muchísimo volumen de visionado y hacer y acumular una gran cantidad de información que por muy poco dinero al mismo tiempo, porque no me incurre en casi ningún gasto. Cuando tenías que viajar, pues al final sé que los scouts se apañan para intentar ver los máximos partidos posibles y hacer el viaje lo más rentable posible, pero al final es un gasto excesivo para muchos clubes, ¿no? ujú, Entonces, tienes esas dos opciones. En Ibernias prácticamente el departamento era yo. O sea, realmente ujú, ellos no dedicaban tiempo ni tenían a gente, o sea, tienen sus informadores por allí, pero no es una gente que esté ujú. dedicada ni al club ni nada. Ellos ven a sus rivales prácticamente y con una estructura tan pequeña, que es uno de los problemas que tienen estos clubes, no tienen realmente tiempo y honestamente, o sea, creo que yo conocía mejor a la mayoría de futbolistas malteses que ellos desde aquí, porque yo me veo todos los partidos de Liga Maltesa y Claro. aparte me veo otras cosas. Entonces, y aquí sí, efectivamente aprovechaba estando aquí en Madrid para que tenemos mucho fútbol cerca, sobre todo para ver segunda red, Ujú, tanto en vídeo como asistiendo a campo, porque la información no es la misma. ujú, Entonces, también es importante, si puedes, ver partidos en vivo, pero eso, siempre administrando un poco tu tiempo de manera que te sea efectiva, porque realmente a lo mejor
si vamos al mercado segunda ref, sí que alguna vez lo atacamos, digamos, y nos llevamos varios jugadores, pero otras veces no. Entonces, ¿de qué me sirve a lo mejor a mí ver muchísimos partidos de segunda ref si veo que no vamos a acabar firmando a nadie cuando puedo estar viendo otras cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces, un Ujú. poco buscando ese equilibrio. Efectivamente, si puedes permitírtelo, es mejor siempre tener a scouts presenciales en algunos sitios, y ahí hay modelos. Yo creo que ahora mismo ya todos los clubes tienen una gran cantidad de vídeos. Los equipos que se pueden permitir tener un departamento hacen muchísimo trabajo en vídeo, obviamente, y luego pues el fin de semana un poco alguno mueven porque siempre te aporta una información, pero yo creo que ya se va reduciendo más a objetivos muy concretos y hacer viajes, pues eso, intentando ahorrar un poco de dinero. Ujú. Claro, porque es que es una de las principales dudas que se plantean cuando tú quieres formar una estructura, un departamento de scouting. Es decir, vale, en tu caso eras tú, pero imagínate que hubieses tenido la posibilidad de tener un par de personas más contigo. Oye, ¿cómo voy a distribuir a mis scouts? Es decir, los voy a tener, quiero tenerlos aquí en España todos porque quiero que sea gente con la que yo me pueda comunicar bien y que no me importa que vean todo en vídeo, porque ahora hablaremos de los pros y los contras, pero no me importa que vean todo en vídeo. Quiero tener un tío a lo mejor en un mercado que sé que funciona muy bien, como puede ser Italia, jugadores de ese perfil de Serie C y tal. Quiero tener un tío ahí presencial que vaya a verlo presencial, o no me importa que estén en cualquier lado mientras tengan capacidad, que estén en Argentina y puedan ver el fútbol. Entonces, por ahí te iba un poco la Ujú. cuestión, que me la ha resuelto perfectamente, de eso, que qué tipo de modalidad. Ahora, viendo un poco lo que has comentado, visionado en vídeo y visionado en directo, que es otro eterno debate que tenemos muchas veces. Como tú has dicho, hay pros, como puede ser la cantidad de partidos que tú puedes ver en un día en casa, 3, 4, 5 partidos en un día, y sin necesidad de gastos grandes, pero por otro lado está claro que también lo has comentado, que no hay esa capacidad de ver toda la información, tener toda la información, ver el jugador en directo, que se respira, otra cosa distinta, y el fútbol se ve para mí también distinto. Ujú. Entonces, te quería preguntar un poco por eso, aparte, bueno, si tú pudieras elegir, tuvieras la capacidad económica, ¿qué modelo sería? ¿Ver más fútbol desde casa o ver a lo mejor menos, pero más, más en definición en el partido, en directo? Vale, yo primaría vídeo, la verdad. ¿Por Ujú. qué? Porque lo que quiero, en principio, estamos hablando de un club imaginario, o en el caso de Sí, Viernes, es ver mucho volumen. claro, La mayoría del tiempo, yo no divido, a lo mejor luego me vas a preguntar por eso, pero yo no sí. divido entre el volumen y luego el Ujú. detalle, tal. Intento ver mucho tiempo, volumen muchas veces. O sea, Vale. siempre que puedo, hay volumen, digamos, ¿no? Abarcar lo Si el tiempo máximo. lo permite, se ve volumen, cantidad. Y cuando Ujú. tiene algún ayudante, alguien que ha podido echar, también. Video scout, viendo cantidad. Em, ¿Qué pasa? En un equipo así que pues tenga ya un poco de presupuesto y pueda permitirse tener un departamento y hacer viajes, obviamente hay momentos en los que hay que hacer, eh, dependiendo del presupuesto, pero sí hay que ir a ver al campo. Y si puedes tener a alguien en el terreno que también va al campo, quiero decir, si ahora que puedes montar una estructura, si tienes a alguien y te interesa el fútbol escandinavo o pues Noruega, pues tengo un tío en Noruega y otro tengo en Suecia, por ejemplo. Ujú. O a lo mejor te basta con uno allí que se mueva. ¿Por qué? Porque va a tener también a veces información en el terreno que no consigues de otra manera, contactos, tal. Ya no solo el Ujú. ver en el campo, que también es muy importante. Entonces, utilizaría mayoría de trabajo Video Scout, porque aparte es un ahorro, digamos, y el presupuesto normalmente nunca sobra en ningún sitio, y menos en un departamento de scouting. Y Ujú. luego, para cosas más concretas, sí que campo, si puede ser, pues por ejemplo, si puedes permitirte tener eso, uno aquí, si he hecho un equipo español, pues tengo uno aquí y en los mercados que más te interese tienes a un local, casi incluso mejor, ¿sabes? Te evitas Ujú. tanto viaje, le pagas sus dietas, sus desplazamientos, pero una cosa mucho más modesta a lo mejor, y además pues tiene un conocimiento pues, del idioma, se va a desenvolver mejor en el país, tal y cual. Entonces yo Ujú. creo que todo eso es beneficioso. Oye, que igualmente si tienes ahí magníficos profesionales se han ganado la vida aquí y siguen ganándosela, viajando aparte como scouts, y que le han hecho una tarea espectacular en España, pues que en España tenemos un fútbol increíble y ahora mismo Ujú. estamos para sacar pecho, ¿no? Pero es que es verdad, en todos los aspectos, y en los ojeadores también, y por eso tenemos ojeadores también trabajando en muchísimos equipos extranjeros, españoles, Ujú. porque hacen un trabajo espectacular y son ojeadores de los que se han pateado Europa, América y en muchos casos, y sí, Ujú. trabajo espectacular también, y es un modelo de trabajo que también está muy bien. Pero hay que tener en cuenta, hay que ver el balance económico de todo eso, y si puedes permitírtelo. Y hoy en día creo que se ha demostrado que no hacía falta en ese sentido tanto gasto a lo mejor, y que se puede, digamos, optimizar un poco el recurso en tiempo y en dinero.
Ujú. Ahí yo creo que tienes una opinión muy parecida a Alberto Lozano, que es director deportivo de Alcorcón, que estuvo aquí en el podcast y que él hablaba mucho de eso, de que al final ellos por la estructura que tenían y por los recursos que tenían que ver muchísimo vídeo para poder ver toda la liga de segunda red, todos los grupos tenían que ver mucho, o sea, tenían que ver mucho vídeo, obviamente. Y a lo mejor, como tú dices, en un momento puntual de la temporada, cuando tienes un jugador muy claro, pues bueno, lo vas a ver. Pero Alberto me decía, claro, si yo justo voy a ver ese jugador, hago el esfuerzo de irme a Zaragoza, donde sea, cojo el coche, gastos, tal, y le veo y no juega 25 minutos, se lesiona en el minuto 5 o tiene un mal día, al final, pues, joder, ¿vas a dejar de ficharle porque ese día justo que lo hayas visto, aunque te haya visto los otros 20 partidos en vídeo que has visto tan encantado? ¿No vas a ficharle por eso? Pues es que tampoco. Si no lo ficharías o si no lo ficharías en función de ese partido, no es definitorio, ¿para qué vas a verlo? Pues bueno, es un poco una reflexión interesante que también me parece muy buena. Por ejemplo, también tuvimos aquí a José Viñas, que estuvo en el Watford, estuvo en el, en Ujú. el Eintracht de Frankfurt, estaba en el Schalke, y ellos apostaban precisamente porque patease toda España. Él tenía el presupuesto, obviamente, esto es otro nivel, pero que se patease él presencialmente para ver todo el fútbol posible. Entonces, claro, al final es un poco ver tú mismo qué tienes, qué no tienes y cómo vas a, y qué es lo que te gusta a ti, en qué te fijas. Hoy en día también, me lo has mencionado también, con el vídeo también puedes sacar mucha información. El directo es lo mejor, obviamente es lo mejor, pero el vídeo también te da mucha información hoy en día. En ciertas ligas y demás, y ciertos media coach y demás, tienes cámaras tácticas, tienes cosas en las que se ve prácticamente todo lo que tú quieres. Y bueno, ahí creo que al final la tecnología que tenemos hoy en día nos permite ver casi todo el fútbol. Te quiero preguntar también, cuando tú veías fútbol, ¿en qué, o sea, en base a qué tomabas las decisiones de qué ligas ver? ¿Era un poco, pues, tú conocías un poco el mercado español y te manejabas más en este? ¿Era por cercanía? ¿Era porque has visto de dónde partían la mayoría de jugadores que triunfaban en la liga maltesa? ¿Cómo hacías tú? Al final lo hacía un poco buscando, primero me puse a buscar la información de los salarios, porque cuando he visto otra gente también, que luego me he encontrado gente novata o que intentaba hacer un poco de trabajo de scouting, estaban Sí. muy perdidos a veces. Y de, ¿cómo sabes si puedes fichar a este jugador? Digo, pues enterándome antes un poco de qué niveles manejan esos clubes Ujú, y a partir de ahí es cuando puedes, porque si no, claro, si te vas a poner a ver un jugador que no vas a poder pagar, estás perdiendo el tiempo realmente, ¿no? ujú, Entonces, un poco intentaba encontrar esas ligas en las que, más o menos sabiendo qué salarios puedes pagar tú, en los que tú crees que puedes, buscar también información, hablas con agentes, hablas con gente que te puede informar. Entonces, sí, pues yo me centraba mucho en ver Segunda Federación aquí en España, por ejemplo, porque sabía que ujú, más o menos podía acceder a muchos de esos futbolistas y otras ligas europeas. Entonces, sin fijarme mucho. Luego está el mercado brasileño, que es un poco inabarcable. Entonces, ahí normalmente alguna búsqueda con datos y sí esperaba más a los contactos de los agentes, ya. porque si no, tampoco el tiempo es limitado y tampoco puedes ponerte a ver volumen de ligas que luego que no vas a poder controlar en ningún caso. Entonces, un poco eso, sobre apoyándome con datos, también en las ligas europeas a veces de algún jugador para ver algún jugador concreto, pero eso en la fase de volumen, ver el fútbol maltés por controlar a tus rivales y es el principal, al final yo creo que siempre es el principal mercado en el que debes intentar fichar, es el tuyo. Ujú, Em, Porque debilitas a los rivales, porque ya conoces ya no hay problema de adaptación normalmente, bueno, cambiar de sistema y tal, pero es más fácil al país, etcétera. a veces ni de Eh, casa, depende de la ciudad, no tiene que cambiarse ni de claro, casa. eh, entonces, y luego España, yo siempre le he intentado dar mucho peso a Segunda Federación, algo de Primera Federación, porque se ve el nivelazo que tienen muchos de estos futbolistas y que los Claro. puedes llevar a cualquier sitio y te van a dar un rendimiento. Entonces he intentado siempre convencerles de que era importante y bueno, en algunos momentos han llegado futbolistas y casi todos han dado muy buen resultado. Y luego algunas ligas europeas, pero no me fijaba especialmente en si se ficha de aquí o de allá, porque al final eso es un poco más aleatorio y no hay una conexión con ningún país Claro. especial que digas que es Quitando a lo el... mejor por el idioma Italia, porque me parece que se habla un poco italiano allí, o Inglaterra incluso, a Claro, lo allí mejor. lo que pasa es que en Malta todo el mundo habla inglés. Y luego italiano sí que hay un porcentaje importante de la población que también habla italiano. Entonces el inglés Ujú, al final es el idioma un poco universal del fútbol, que entonces tampoco tienes que fijarte tanto en eso. Efectivamente, hay futbolistas que llegan allí que no hablan inglés tampoco. Pues bueno, pues ujú, con el lenguaje del fútbol y que aprendan lo antes posible para poder un poco comunicarse y adaptarse lo mejor posible. Pero bueno, toda la vida se ha hecho. También han venido aquí muchos futbolistas que no hablaban el idioma ujú. y han dado buen resultado. Así que no es...
el principal factor, ayuda a la adaptación. Y eso, al final intentar que sean futbolistas que yo vea que pueden encajar, que yo vea que tienen un nivel que es bueno para la liga y, como te decía, se fijan más en futbolistas ya hechos, entonces tampoco hacía falta imaginarse mucho el potencial, sino intentar firmar a jugadores buenos de rendimiento inmediato. Ujú. Me gusta mucho lo que has comentado de hacer una investigación primero para ver, oye, en qué rango económico estás, porque es que a lo mejor te interesa mucho por cercanía la liga, me lo invento, de Turquía o yo qué sé, y resulta que la segunda de Turquía tienes una, que es por nivel está parecida, pero tiene unos sueldos totalmente distintos, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto. Y otro también es, lo has mencionado al principio de la charla, el nivel realmente de la competición. Porque a veces dices, joder, es que este viene de la primera división de Estonia, de ser campeón de liga y de meter 30 goles. Vale, pero es que a lo mejor luego les pones a competir con los nuestros y no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, me he encontrado muchas veces, no voy a decir nombres obviamente, pero de incluso directores deportivos de tercera, segunda ref, de equipos de presupuesto bajo que se veían primera ref. Digo, hombre, a ver, yo entiendo que te das primera ref para equipos concretos, para situaciones o jugadores concretos. Digo, pero es que es irreal que tú estés viendo con controles la primera ref, porque ¿cuántos jugadores a final de temporada un equipo de tercera ref vas a poder fichar? Uno o ninguno. Entonces, oye, decide también, igual que vemos un poco con qué tipo de scouts quieres, qué tipo de modalidad de trabajo quieres para tus scouts, lo mismo con esto, ¿vale? ¿Qué mercados vas a ver? Has hablado tú del brasileño. Entiendo que por el brasileño históricamente es un mercado donde ha habido jugadores que han llegado, que a lo mejor también por el clima pues, se pueden aclimatar de mejor manera. Son jugadores que a lo mejor en categorías en la C o en la B no hay tanto dinero y aquí pueden tener un nivel de vida mejor que el que pueden tener allí con ese comparativo. Pues creo que al final son factores que tienes que hacer. Una cosa, por ejemplo, que yo también me parecería muy interesante de hacer en ligas en las que puedas tener esa información, es meter un histórico de los jugadores, o sea, de dónde se ficha más. Pues imagínate, en segunda división española, hacer un listado de los últimos 10 temporadas o 5 temporadas, de dónde han provenido la mayoría de jugadores. Porque si tú estás controlando la liga polaca y ha habido un jugador que ha llegado de Polonia a la segunda división española, por lo que sea, ese mercado no está siendo exitoso, porque si fuese exitoso, sería un mercado recurrente, como puede ser Portugal o como puede ser Francia, como puede ser en otras situaciones. Entonces, me parece muy interesante eso de investigar primero, conocer qué es lo que tienes y cuál es tu entorno, y a partir de ahí ya, oye, trazo la estrategia de dónde voy a ver, ¿no? Hablando de esto, entiendo que tú tienes unos recursos limitados, pero ¿hay algún mercado que no se explotas en Magda en general y tú dijeses, oye, vamos a intentar este mercado que creo que la gente no tiene en cuenta, por clima, por cercanía, por el nivel económico? Es decir, pues aquí nunca ha venido un jugador de Montenegro y me gusta el mercado de Montenegro porque tienen, no sé, por ejemplo. Vale, bueno, la segunda federación, de hecho, casi no se explotaba hasta que yo me puse allí, que tampoco es que luego se hiciera mucho, pero a Vale. nuestro equipo sí que llegaron unos cuantos futbolistas. Ese me parecía muy interesante. Actualmente, ya te digo, este año, de momento al menos, han bajado las ofertas, los salarios. Ujú. Entonces, yo que he seguido haciendo alguna cosilla y había de hecho ya dejado trabajo hecho, me estuve fijando, por ejemplo, en Moldavia, que Ujú. había visto bastante la liga y algunos equipos eran más o menos tienen unos salarios que se pueden pagar. Entonces, en general, si quitas al Sheriff y a lo mejor al Petroclub, que había ganado la liga y ya no quieren venir porque son campeones, van a jugar Ujú. Champions y tal, eh, se podían encontrar futbolistas interesantes ahí. Eh, Luego, por ejemplo, puede ser interesante una segunda división serbia, que este año por fin se ha empezado por este equipo que no sé si te he mencionado, el Sabar, que recién ascendido, que tiene un departamento de scouting y tal en Ah, Malta. sí. El Ujú. único que tiene así, pues ellos han traído tanto jugadores de Portugal, de así de categorías más inferiores, como de algo de segunda división serbia, algo creo que de Montenegro también. Esos son mercados efectivamente que pueden ser interesantes. Ujú. Si controlas, tienes Sí. algunos futbolistas de nivel a los que puedes acceder. Entonces, sí, esos Ujú. podrían ser ahora mismo en las circunstancias habituales, pero bueno, el grueso de futbolistas brasileños que vienen de jugar estaduais, que vienen de jugar a lo mejor Serie D, y son los que están llegando este año al país y todos los años la mayoría de futbolistas son brasileños. También por lo que te digo, al final se priva mucho la individualidad, el Ya. futbolista que se puede un poco arreglar las cosas por sí solo. Entonces también el brasileño pues, se le presupone normalmente un nivel técnico que le permite hacer esas cosas. No siempre luego Ujú. ocurre, pero al menos tienen esa etiqueta.
Me parece interesante, fíjate, Moldaya, que no es precisamente ese ejemplo el que te planteaba, porque muchas veces, igual que digo, que te puedes hacer un estudio para saber qué mercados, por lo que sea, no están funcionando, a lo mejor ese estudio precisamente te sirve para lo contrario, para que esos mercados que no están explotando el resto de equipos, metas tú los ojos y veas ahí un poco, oye, que es que ningún equipo de segunda está ojeando en Polonia, y en Polonia a lo mejor hay jugadores que pueden ser interesantes, para adelantarnos a esos equipos que pueden tener más presupuesto que, o nos pueden ganar en otros estamentos a nivel económico, a nivel social y demás, vamos a intentar buscar un mercado donde ellos no piquen y podamos llegar antes. Pues son ideas un poco para los scouts y para las estructuras de scouting. Bueno, hemos hablado un montón de cosas de todo el tema de la estructura y todo el tema del mundo del scouting. Me gustaría que me contases un poco cómo es, para la gente que no lo conoce, cómo es el día a día de un scout, más tú que trabajabas en la distancia y cómo te organizabas más o menos en cuanto a qué días visionabas, qué días no, qué días hacías informes y demás. Vale, pues yo tengo como un sistema propio, que también que me inventé, ¿Vale? para trabajar. Por lo tanto, lo primero que hacía, siempre era, bueno, durante el fin de semana veía algo en directo de fútbol maltés, si estoy aquí, lo que retransmitan desde la televisión Ujú. maltesa, que normalmente eran 2 partidos, de los 7 que se jugaban el año pasado por jornada. Luego me volví a ver todos los partidos, en las plataformas. En este caso tenía Scout, y Ujú. entonces me veía todos los partidos de Malta. Y luego ya empezaba un poco a organizarme según intereses, viendo un poquito si a lo mejor había ido a algún partido de segunda ref también aquí por la zona de Madrid. Y ya luego me veía algo más de lo que me vaya dando tiempo según cómo vaya la semana, ¿no? Segunda Ujú. federación, pues eso, las ligas que yo esté viendo interesantes. A menudo también hago barridos de datos de, por ejemplo, la segunda división maltesa, para ver, pues, por ejemplo, qué futbolistas jóvenes están jugando muchos minutos. Ujú. Me fijo en eso y echo un vistazo. Hay mucha diferencia de nivel entre segunda y primera de Malta, entonces, pero sí que es interesante, por ejemplo, ver a futbolistas jóvenes o algún extranjero a lo mejor que esté destacando mucho, ¿no? Sí, que llegue un Por poco por abajo estadísticas, por y... lo que sea. Porque Ujú. siempre hay algún futbolista bueno que no te esperas y de hecho a veces salen de segunda división maltesa a sitios insospechados, jugadores, ¿no? Porque resulta que sí, que hay jugadores, pues eso, con muy buena individualidad. Puede haber de pronto un futbolista que pasó por debajo del radar, pero que efectivamente tiene nivel para jugar en Premier de Malta o en sitios incluso mejores. Ujú. Entonces, eso es un poco el sistema, ver volumen, ver todo lo que pueda y según voy viendo, yo ya voy destacando también, aparte de mis anotaciones, que tengo un sistema de anotaciones de futbolistas, que es una especie de que intenta ser entre objetivo y subjetivo. Obviamente, es subjetivo, que es análisis, no es datos, ¿no? Pero yo hago como un sistema también de puntos, digamos, Numérico. positivos y negativos en cada partido, lo que aportan o restan, llamémosle así, Ujú. los futbolistas y ya cuando veo, tengo luego como un sistema de colores, llamémoslo así, para los Sí. futbolistas, que básicamente se divide, o sea, rojo es el jugador como muy joven, que está Ujú. jugando y que está jugando bien, ¿vale? Verde es el jugador como a seguir, que es como que en este partido me ha parecido un jugador interesante, llamémosle así, Ujú. que tiene un ojo. Normalmente también tiene que ser relativamente joven. Y luego Ya. en negrita es el jugador que destaca por encima del nivel del partido o de la liga. También si destaca por encima del nivel de la liga, en plan de, "Uf, este tío está aquí, pero no debería estar aquí", pues también ya lo paso aparte, ¿no? Entonces, Ujú. eso me permite luego, cuando hago búsquedas de los equipos, enseguida ver los colores de los futbolistas o por los nombres de los futbolistas también y ver si salen muchas veces coloreados, pues también quiere decir algo. De vez en cuando hago eso, ¿no? Para ir pasándolos, digamos, al concreto. Como te digo, yo no separo volumen tal, ni hago Ya. once ideales, porque yo no creo en eso realmente, porque te digo, puede haber competiciones en las que haya 5 laterales derechos buenos y ningún mediocentro bueno, y otras al Ujú. revés, y otras en los Ya. que 10 delanteros, y aparte al final pues normalmente, ¿qué fichamos? Delanteros. Necesito, sobre todo, tener muy controlado lo ofensivo, ¿no? Entonces, Ujú. no me sirve de nada estar haciendo un once ideal, o sea, no me sirve. Es curioso, es interesante a veces, no es que diga que no sirva en general para nadie, pero puede servir para según qué cosas y tal. Pero a mí, lo que me sirve es tener controlados futbolistas sin preocuparme tanto de la posición.
mientras no tenga y como van a tardar en darme los requerimientos, no puedo fijarme en eso, pero sobre todo a todos los futbolistas buenos, porque también cuando vamos al mercado nosotros no tenemos la garantía de firmar, ni siquiera en estos mercados que te digo, no tenemos la garantía de firmar ni a la primera opción, ni a la segunda, Ya. ni a la tercera. Entonces, Ujú, el once ideal de segunda ref, por ejemplo, realmente no me sirve, porque a lo mejor el lateral derecho de segunda ref que puedo firmar es el 15.º realmente, ujú. pero todavía puede ser muy bueno para nosotros. A lo mejor incluso mucho mejor que el que me salía quinto como por calidad, porque ahora mismo necesitamos este tipo de lateral derecho, Sí. que en abstracto no es el mejor, pero en concreto para nosotros, para lo que necesitamos en la plantilla, por la configuración del resto de futbolistas, este nos va muy bien y es el que podemos Ujú. pagar y todavía nos va a dar un rendimiento muy aceptable. Ujú. O sea que esto que de catalogar los jugadores por colores, por ejemplo, bueno, me parece muy interesante todo lo que has explicado, Eva. Además, me gusta mucho conocer cómo trabaja cada scout, qué metodología tiene, qué pasos va siguiendo. Esto de los colores es en el informe del partido, ¿no? O sea, que tú haces el informe del Sí, partido concreto, catalogas a los jugadores sí, ahí. sí, utilizo Excel porque no tengo una base de datos ahí y tal, la utilizo Excel por temporadas, pero con una búsqueda muy rápida con las anotaciones yo te puedo hacer un informe de los futbolistas que he seguido en un ratillo, ¿sabes? No hace Ya. falta, no voy haciendo informes en general Ujú, durante el año, ujú, sino que cuando los necesito hago el informe. Sí que a veces sí que hago para mí o para, bueno, ahora mismo que trabajo de manera externa, a lo que me va saliendo, digamos, un poco freelance. Si alguien me pide un informe, ya lo voy haciendo obviamente, o tengo cosas que estoy trabajando y que pues, voy a dejar un informe hecho, que suelen ser ujú, informes, aparte yo los hago muy breves, ¿vale? No escribo tocho sobre los futbolistas, al contrario, algo que tú veas y en un rato te dé una impresión del futbolista. ¿Por qué? Porque efectivamente uno, cuando trabajaba para mi equipo tampoco estaba claro realmente exactamente qué vamos a buscar. Estamos en unos niveles que esto no es el Madrid o el Barcelona o una primera división española, en la que ujú, necesita a lo mejor llegar a muchos detalles y tal. Al final necesitamos saber, este futbolista, ordéname estos futbolistas según los que más me encajen y eso, o dame una visión del futbolista rápida, entonces en unas pocas líneas lo puedes tener. Luego ujú, ya, si es un objetivo concreto, podemos ir ahondando, que aparte hay que ahondar en más cosas que en lo meramente futbolístico. ujú, Entonces, pero sí que me hago también esos informes a veces simplemente por tener recopilada la información, pero sí, son cositas breves. Pero yo, si necesito hacer un informe más detallado, tengo muchísimas anotaciones de los futbolistas que las puedo sacar, pues en 15 minutos así, me puedo preparar un informe ya que me da una visión, más repasar un poco a lo mejor su vídeo para concretar algunos detalles. Y es un poco mi sistema para trabajar. Bueno, cuando trabajas un poco, eres un poco casi el departamento tú solo, pues es ujú. una manera de poder hacer el trabajo de una manera eficiente. No, pero y sobre todo destacar la capacidad que tienes de adaptación. Es decir, seguramente si tuviese una estructura en la que por ejemplo, lo que ha dicho, los 11 ideales tuvieran peso porque vas a ligas en las que el nivel es más repartido, pues oye, seguramente lo harías de esta manera. Ujú, Si tuvieses una liga en la que no tuvieses que ver solo jugadores ofensivos o no te centras tanto en los jugadores ofensivos, también a lo mejor lo harías de otra manera. Claro, es como todo. Tú tienes que conocer muy bien cómo funciona el sistema de tu liga, de tu país, de tu entorno y de todo, porque claro, eso te condiciona para el resto del trabajo del año. Yo este año que he estado trabajando también un poco pues, eso, como consultor o como freelance para equipos de segunda y tercera red, es muy complicado ver, claro, porque a mí me preguntan, es que necesito un lateral de este perfil. Ya, pero es que yo, a lo mejor los laterales que me han gustado este año, hay uno de ese perfil y tengo ocho de otro perfil. Entonces es muy complicado, porque lo más fácil es que te digan, este es el perfil que buscamos de lateral, el que funciona en este equipo, el que le funciona a este entrenador, ya cada uno. Ahora te preguntaré por eso, quién un poco, cómo sería lo ideal, quién marcaría en un mundo ideal, quién marcaría esa idiosincrasia, esa manera de jugar. Pero bueno, sin tener eso acotado, es muy amplio, porque jugadores hay ujú. buenos en todos los sitios. Y claro, me preguntan, sí, es muy bueno, pero es muy bueno para un contexto. ¿Tu contexto cómo es? Dímelo primero para yo conocerlo, ¿no? Has dicho algo muy interesante que es la adaptación. Es que es Ujú. fundamental. Y cuando antes te mencionaba la diferencia que hay entre lo que piensas cuando estás fuera de un equipo de Sí. fútbol y lo que ves cuando estás dentro, claro, tú trabajas y estudias en un mundo ideal, la estructura Sí. perfecta, cómo está esto organizado, el director deportivo hace esto, se organiza así. En la vida real nada es así, pero seguro que ni en los mejores equipos. Entonces, Sí.
adaptarse cuando llegas y adaptarse rápidamente no es lo que a ti te guste, no es lo que tú quieras, es lo que necesita el equipo o lo que te indican que tienes que hacer a veces, que luego puedes, si tú ves que lo puedes mejorar, puedes hacer poquito a poco, ir escarbando y dando tu punto de vista. Pero es adaptarse y eso es lo que marca realmente cuando, si tienes la oportunidad, sobre todo para gente que quiera entrar en el mundo del scouting, gente joven o con la ilusión de ser scout, conseguir la oportunidad es muy difícil. Una vez la tienes, es muy importante adaptarse lo más rápido posible. Olvida un poco las ideas preconcebidas Sí. que tenías de cómo se debe hacer el trabajo y consigue lo que te están pidiendo de la mejor manera posible, con el trabajo más profesional posible. Es muy importante eso. Además, es una cosa que a mí me encanta hablar en el podcast y la gente pensará que fue muy pesado, pero es el ego cuando hay entrenadores, es el ego que tenemos todos de querer llegar y implantar nuestra manera de trabajar, nuestras ideas y nuestro tal. Y me parece muy buen consejo. De hecho, te iba a preguntar un consejo que le darías a alguien que quisiera empezar en el mundo del scouting, con lo cual me te has anticipado. Es- Me parece muy buen consejo por eso, porque es eso. Mucho quieres llegar y tú tienes tu manera de trabajar, que llevas años pensándola o te has formado de una manera y cuando llegas ahí te dicen, no, que es que no quiero que me hagas un informe de partido. Apunta los nombres de los jugadores, me haces una reseña de los más destacados y ya está. O como tú dices, apúntame los que tienen. O sea, todos tenemos como scouts nuestra manera que nos gustaría trabajar, pero no es la que vamos a tener que trabajar porque o el equipo, o el entorno, o el mercado, o mi jefe de scouting me va a indicar más el camino, ¿no? Ujú. Mm. Así es, así es. En ese sentido, también te quiero preguntar, para mí en un mundo ideal, yo lo he hablado alguna vez en redes sociales, digamos que la idiosincrasia y el estilo de juego de un equipo debe estar marcado previamente antes de que un director deportivo, un scout, se ponga a hacer su trabajo. Ahora, yo he tenido debates con directores deportivos y con scouts muy interesantes en privado, diciendo, bueno, pues que para mí esa idea y ese estilo tiene que estar marcado por un poco lo que es el club, pues eso, la entidad. Pero claro, ellos me dicen, sí, pero es que si el club, ¿qué club tiene hoy en día una identidad muy marcada? Muy pocos clubes tienen una identidad marcada. Y en primera división, pocos, pero es que el resto de categorías menos todavía. Entonces, muchas veces es mejor hacer un proyecto a 2 años con un entrenador que sea concreto y que él marque la idea de juego y tú trabajes en base a eso, que no un club que constantemente sea eso. Entonces, te quería preguntar por ahí, Ujú. ¿tú qué ves más ideal? Sí, esto creo que lo escuché en tu podcast, efectivamente, alguna vez lo habías comentado y veo los dos puntos de vista, el tuyo y el que te decía. Efectivamente, quizá lo ideal sería eso, si puedes tener un equipo con una historia, con una cultura, una manera de jugar y que siempre todo se hace así, pero volviendo a nuestro mundo de presupuestos Ujú. limitados, fútbol más modesto, no puedes contar con eso. Sí que estaría bien, de todos modos, creo yo, pero igualmente necesitas una estructura de scouting bastante potente, un trabajo bastante potente, el tener por lo menos una parte del carácter de ese equipo arraigado. Si es un equipo de posesión y mandar en los partidos y quiere serlo siempre porque a su históricamente, a su hinchada es lo que le gusta o lo que le motiva, estaría bien por lo menos tener ese principio siempre. Si es un equipo de garra, de lucha, de que pelea a los 90 minutos, pues también un poco que eso marcara un poco a mí me gustaría que eso pasara, pero sigue sin pasar del todo y Ujú. en Hibernians, por ejemplo, nos ha pasado. Hemos dado un poco, en los tiempos que yo he estado, se han dado bandazos estilísticos realmente. Claro. Hemos conseguido muchísimo éxito con un entrenador durante muchos años, que, que fue Stefano Sanderra, italiano, que consiguió objetivos todos los años y el último año fue campeón, además de liga. Oh. De hecho, ya que tienes vídeo, tengo la medalla de campeón aquí, así que la voy Oh, a qué guay, mostrar a cámara. Esta de qué la guay, qué Champions de la pasada. Premier League. Bueno, refleja un poquito, pero 21-22. Se ve, se ve. El último año de Stefano Sanderra fuimos campeones. La tengo siempre guardada para que no se me suba a la cabeza y estas cosas, pero obviamente es un recuerdo maravilloso haber sido campeón de una liga y estar allí celebrándolo en un pueblo de 8.000 habitantes, todo el mundo en la plaza. Bueno, una locura. Qué Como te digo, pasada. apasionados y locos. Entonces, tuvimos este entrenador, que era un entrenador tactiquísimo, eminentemente defensivo, italiano, clásico, digamos, ¿no? Pero que conseguía objetivos. Y luego o sea, su salida fue un poco extraña además, digamos que primero se quedaba y luego se fue, y la decisión del club fue firmar a un entrenador italiano también, pero muy distinto, ¿no? Y el periodo de adaptación nos fue muy complicado, porque aparte la plantilla ya había sido prácticamente conformada para, Claro. para el otro. Entonces, eso provocó, creo, todavía los problemas que arrastramos hoy. Ujú. Eh,
Entonces, bueno, digo hablando de mí porque ya te digo, sigo un poco, aunque ya no estoy, digamos, scout, pero sigo vinculado y es el equipo de mi corazón, porque claro, le debo todo en el fútbol a ellos, ¿no? Ujú, Em, entonces, efectivamente, al final hay que adaptarse, intentar trabajar con esto, a lo mejor más proyectos más pequeños pero intentar hacerlo siempre eh, lo ideal sería hacerlo siempre desde el scouting, desde un departamento en el que las ideas estén claras, porque si se hace ya poco scouting de futbolistas, de entrenadores, sí. prácticamente cero. Es un trabajo que yo también he hecho y que lleva mucho tiempo y es muy complicado realmente. Ujú, Porque hasta que te pones a fondo no lo conoces al entrenador. Y ujú, luego, además de conocerlo jugando, tienes que hacer la entrevista claro. para Y de conocerlo también, personal. pero un poco más su trabajo, cómo te explica el trabajo que él pretende desarrollar. Yo este año he tenido la suerte de hacer entrevistas de entrenadores porque se hicieron para Ibernias. Bueno, supongo que el entrenador nuestro que sigue al final también lo sabrá, pero bueno, como no entiende castellano tampoco Luego que tiene que escuche el saberlo. podcast. Pero aquí lo estamos revelando ya, si acaso, exclusiva. Hice unas cuantas entrevistas para el entrenador porque no se sabía si iba a seguir realmente. También Ujú, creo que tenía alguna oferta, además. ujú, Y yo aproveché para hacer un trabajo que me apetecía hacer realmente, que era entrevistar a entrenadores y conocerlos para ver si podían encajar. Y fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Pero igualmente es lo que te digo, hasta que te pones a verlos, ves cuando cogen un ujú, equipo, cómo trabajan, cómo cambia ese equipo de lo de antes a lo de ellos. Lleva mucho tiempo. Entonces, si se hace poco el de futbolistas, se todavía se hace menos. Pero sería necesario también para esta parte de estructura, de proyecto, de idea que dices, porque si no, ujú, el entrenador si no te va a decir lo que tú quieres escuchar, te va a decir: claro. "No, no, yo soy un entrenador superofensivo". Es más, casi todos te dicen eso, porque saben qué es lo que quieres oír. Que es lo bonito. Tú no quieres oír: "No, soy superdefensivo, aquí el orden, el orden, el orden, y a Sí, ver si sí, tenemos sí. una y la metemos". Tú no quieres oír eso en la entrevista, en Ujú. ningún equipo realmente. Entonces, todos te dicen que les gusta presionar y atacar, y luego en la realidad, no pasa Se mucho, o sea, cagan. tanto. Pero porque luego te encuentras con los jugadores que tienes. Es como en Malta, todos te dicen que quieren jugar 4-3-3, Sí. pero al final todos juegan con línea de 3 centrales. ¿Por qué? Ujú. Porque los centrales no son suficientemente buenos, quieren estar seguros atrás porque, por ahí parte de lo que les interesa es mantener la portería a cero o lo que sea, y acaban todos poniendo línea, salvo excepciones, todos. Pero cuando llegan, lo primero que te dicen: "No, no, 4-3-3, vamos a a firmar". A guardar la ropa. Sí, sí. Sí, De sí. primeras todos te dicen que quieren jugar 4-3-3 y Y tal, luego. solo tal, y luego meten más centrales, fíchame más centrales, que necesito más centrales. Entonces, es Sí. otra vez muy complejo, como Es, todo en el fútbol. es complejo, como dices. Al final, incluso aunque tú conozcas o crees que conoces al entrenador, el entrenador, igual que tú te has adaptado a la liga, él también va a hacer lo mismo, adaptarse y a lo mejor cambia un poco la idea de los planes. Creo que fue José Manzanera, el director deportivo de la Cultu, que estuve aquí en el podcast, que comentó que él, o no me acuerdo quién fue, pero que él tenía entrevistas con entrenadores durante toda la temporada de manera normal, Ujú. regular y de manera abierta, transparente. O fue Fran Sánchez, creo que fue Fran Sánchez que estuvo hace poco, que él tenía, y él era transparente, le gustaba hablar con entrenadores, aunque ya él tuviera entrenador, estuviera muy contento, pero oye, ahora creo que ponía el ejemplo de Pacheta, por eso he recordado que era él, de que, oye, con Pacheta, Pacheta sabía que él se reunía con otros entrenadores y tal, porque es que el mundo del fútbol, desgraciadamente, nunca puede saber qué él necesitas el día de mañana. Lo que sí que me parece muy importante es que los directores deportivos o los clubs tengan cierta coherencia, por lo menos durante la temporada, decir, porque yo he visto bandazos de equipos en los que yo he estado, de empezar la temporada con un estilo de entrenador, con una plantilla hecha para ese estilo, no funcionar, querer cambiar las cosas, traer un entrenador totalmente distinto y la plantilla que tú hayas ideado para el primer entrenador tampoco se adapta al segundo, porque es otra idea. Y ya vas dando bandazos, acabas despidiendo entrenadores, eso económicamente cuesta dinero porque tienes que compensar al entrenador, es un tema muy complicado que te puede joder una temporada, hablando mal. Entonces, me parece muy importante ese scouting de entrenadores también para saber un poco el perfil de esa persona, para saber que, oye, va a venir y se va a adaptar a lo que ya tiene. En ligas en las que, segunda red por aquí, por ejemplo, aquí en España, que cada año la plantilla cambia, pues es un buen momento para que cada año tú puedas hacer un equipo acorde a un entrenador y si quieres cambiar de ciclo, pues cambies con más facilidad, pero a lo mejor en estructuras más profesionales, más a medio y largo plazo, pues es más complicado y tienes que buscar eso, a lo mejor una identidad de club, una identidad de juego que venga, como tú decías. Yo soy muy partidario de ver qué ha sido exitoso en ese club. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, si tú le preguntas al aficionado mañana que se vaya el Cholo Simeone,
quién le gustaría que viniese y seguramente te va a decir un tío que sea un equipo defensivo, sólido y que contragolpee con mucha y que muerda y que balón parado, que es lo que ha sido exitoso en esos años con el Cholo. El Barça lo mismo con Cruyff y con Guardiola. Pues supongo que me gusta mucho ver, oye, este equipo, me invento Toledo, que estuvo a punto de ascender a segunda vez, a segunda división o a primera división. ¿Cómo fue ese equipo? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía? Porque a lo mejor eso es lo que engancha a la afición y lo que quiere volver a ver y con lo que se ha identificado, ¿no? Entonces es importante también para mí ese tipo de investigación. Sí, realmente, idealmente, si tienes el tiempo, el mínimo presupuesto para poder hacer eso, de tal, este sistema para mí sería el ideal. Ujú, Pasa que luego pues, volvemos al tema de la adaptación, pero sí. efectivamente a mí también me gustaría hacerlo así. Ujú, ujú. También te quiero preguntar, porque te iba a preguntar más cosas sobre consejos y demás, pero ya he dado muchos. ¿Qué cualidades tú consideras que tiene que tener un scout? Es decir, si tú mañana tienes un departamento a tu cargo de scouting, ¿qué buscarías en un scout que trabaje para ti? Pues a ver, que a veces también me hago notas de estas cosas y, por ejemplo, Sí, primero pasión por el fútbol, porque es que vale. tiene que gustarte ver el fútbol, cualquier tipo de fútbol, cualquier partido, en cualquier circunstancia. Yo voy paseando por Madrid, hay unos jugando en un parque y me paro un rato a verlo. O sea, ese tipo de pasión. Y efectivamente veo fútbol que no es el fútbol que me gustaría ver. A ver, Ujú, quiero decir, yo dedico muchísimo tiempo a ver fútbol de unos niveles bastante bajos realmente, claro, comparado con el que podemos ver aquí en la Liga. Y preferiría estar viendo la Liga, la Champions y muchas veces lo que me toca en ese tiempo, porque mi tiempo es limitado, es ver otro tipo de fútbol no tan bueno, pero que es que lo disfruto igual. ujú. Obviamente luego de vez en cuando lo otro lo degusto y digo, guau, es como cuando vas a comer a un restaurante magnífico, ¿no? Y te ponen Eh, caviar. ya dices: "Ostras, esto, guau, increíble", ¿no? Que Sí. también pero también te tienen que gustar los huevos fritos, con patatas, ¿vale? Porque es que es lo que vas a comer todos los días. Casi siempre. Entonces, es importante tener eso claro. Luego, necesitas que tenga capacidad de análisis, Ujú, ¿vale? Es muy importante, que tenga un conocimiento también, y todo eso lo tiene que ir adquiriendo y desarrollando, pero sí, ya sea habiendo estudiado un poco, o hablando, o ganándolo poco a poco, pero conocimiento más capacidad de análisis, fundamental, tener las ujú, 2 cosas. Y luego tener confianza, una opinión fuerte, confianza en sí ujú, mismo, ¿no? Y una opinión fuerte, ser capaz de mantener y argumentar sus opiniones y ujú, mantenerlas. Y eso también es muy importante luego revisar, tomar nota de tus opiniones, recomendaciones y revisar. Yo creo que es muy importante y en los clubes se debería hacer también una especie de histórico, no solo de lo que fichas, que también hay que evaluar lo que fichas y cómo ha resultado, sino también de lo que intentaste fichar y no pudiste, si estabas en lo cierto o si porque le fue mal en el otro equipo o porque le fue bien y porque se te escapó. Todo es un poco lo que te gusta. Yo lo intento hacer también en todas las ligas que he ojeado, incluso cuando veo fútbol, que ha habido épocas que a lo mejor he analizado fútbol de más nivel y haces, a veces ujú, piensas, uy, este jugador qué buenísimo es. Es mejor, si lo tienes apuntado, después de un tiempo revisarlo. ¿Por qué? Porque ujú. si no, tú mentalmente te vas a quedar como, ya dije yo que Dani Olmo era buenísimo o que Rodri era el mejor. Y yo siempre dije que este otro no iba a llegar a nada, pero en Ujú, realidad a lo mejor no fue exactamente así. claro. Te quedas con lo que te confirma tus teorías, pero Ujú, ver eso y te ayuda luego a estudiar en qué has podido acertar y en qué has podido fallar. Y yo he visto, porque yo ya te digo, leo muchísimo, he visto a grandes, ahora directores deportivos y tal, equivocarse con futbolistas, claramente, y dando claro. opiniones o fichándolos a veces, o también, pero a veces simplemente opinando, diciendo, a este futbolista no le gustaba por tal, y yo diciendo, oye, pues a mí este me encanta, y ver que luego, pues mira, en el caso de este, por ejemplo, me acuerdo Aubameyang, ¿eh? Yo Ajá. a alguien muy importante en el mundo del fútbol todavía hoy en día, que Aubameyang no No le servía para cuadraba. nada, ¿eh? Y yo diciendo: "Jo, pues a mí me encanta este futbolista", ¿no? Estaba hablando de su Hablamos principio de de su hace muchos carrera. años, ¿no, Fernando? Sí, sí, del Entiendo. principio de su carrera. Ujú, Y luego, pero yo también me he equivocado con otros, ¿eh? Por ejemplo, yo, con Saliba, yo pensaba que yo no le veía ese potencial, de ujú, convertirse en uno de los mejores defensas del mundo, ni mucho menos. Y lo reconozco porque me equivoqué y tengo que repasar, llegado el caso, por qué yo, que sí que estaba viéndolo, no es una visión, ¿sabes? Sino que estaba en ese momento viendo un poco de fútbol de esas ligas y analizando, por qué yo
no vi No ese fuiste capaz. potencial tan grande. Ujú. Es verdad que al principio sí que decías que aparte decía que no está preparado y efectivamente se fue al Arsenal y no lo ponían, ¿no? Ya. Al principio. Entonces, en ese sentido, bien, pero en realidad yo veía potencial, pero no veía un potencial tan grande. Yo Ujú. pensaba que no se iba a establecer en el Ujú. Arsenal. Ujú. Y obviamente me equivoqué. Y es uno de los mejores. Y lo reconozco porque todos nos equivocamos y además, bueno, tampoco no es un trabajo que hubiera hecho, que a lo mejor si lo hubiera hecho hubiera llegado a otra conclusión. Si hubieras tenido que hacer un trabajo súper profesional sobre el asunto. Simplemente era futbolista que estás analizando, que ves, que tienes una opinión porque ya has visto suficiente para opinar y que a veces pues, te vas a equivocar o vas a acertar. Y es importante que lo repases y que aprendas sobre eso porque te va a permitir ser mejor ojeador. Me han gustado mucho los tres que has dicho, especialmente el de la confianza, porque es difícil, ¿eh? Porque yo, cuando empiezas, eres joven, no tienes experiencia, empieces a la hora que empieces, eres joven en el sector, en el Mm, mundo. Entonces, ujú, al principio, claro, hablas con una persona que tiene un puesto, tiene una trayectoria y le recomiendas un jugador o le das tu opinión sobre un jugador y lo dices un poco con la boca pequeña, no porque tú no tengas confianza en ti, sino porque como a él no le cuadre, pues dudas de lo que tú has dicho, ¿no? Y eso es una ujú. cosa que yo he experimentado y cada vez ahora yo me siento con una persona, ahora ya después de un año de trabajo, me siento con una persona y me da igual que haya estado, esto que no suene soberbio, pero me da igual que haya estado donde haya estado, yo creo en mis capacidades, creo en mi trabajo y yo creo que si un jugador no es bueno, te lo voy a decir, aunque a ti te parezca el mejor. Y de hecho me encanta, ahora que he estado, como te decía, asesorando a equipos de segunda red, de tercera red, de España, me encanta cuando yo a un jugador digo, oye, este tío, de verdad, mírale, o yo te lo recomiendo muy encarecidamente porque es muy bueno. Y me dice, a mí no me convence. Me gusta eso, aunque sea que me lleve a la contraria, porque Claro, quiere decir que no hay solo una visión y que no todo el mundo identifica a los buenos solo y demás. Es decir, que ellos se equivocan o me estoy equivocando yo, y esto es lo bonito del fútbol y lo que hace que se pueda, que puedas tener margen de crecimiento, que puedas hacer bien una temporada, igual que otra mal, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso de la confianza que has mencionado. claro, si tú has hecho tu trabajo, tienes que confiar en el trabajo que has hecho. Y que Ujú. te vas a equivocar a veces porque no estás haciendo bien el trabajo y a veces simplemente porque incurren mil factores que pueden hacer que un jugador, su carrera se desvíe y factores que a lo mejor en ese momento no controlas porque no tienes la capacidad. Porque, por Sí. ejemplo, a lo mejor al jugador no le gusta el fútbol. Y se Ujú. aburre enseguida del fútbol, y tú eso no lo sabes como ojeador, como video scout Sí. o estando ahí. Tienes que saber, requiere un conocimiento más profundo de alguien que le conozca personalmente y te lo diga. Y a veces no tienes ni el tiempo ni los recursos para conseguir esa información. Por ponerte un ejemplo, pero puede ser simplemente pues, cualquier otros mil factores que pueden influir. Pero tú, si has hecho tu trabajo, debes defender tu opinión Ujú. con educación, pero también con confianza, porque por eso lo has hecho. Y aprender cuando te equivoques, que te vas a equivocar, pues que se equivocan los mejores. Claro. Entonces, tú también te vas a equivocar, pero confía en tu trabajo, porque si haces el trabajo, eso está ahí y eso tienes una información y por eso tienes una opinión clara sobre el futbolista. Ujú. Y es que además luego acabas también de dar en el clavo, es decir, que luego también depende de tantas cosas, como dice Monchi, que no hay malos fichajes sino malos rendimientos. Tira, a lo mejor tú cuando viste Saliba, por poner el ejemplo que tú comentabas, lo acababa de dejar con su novia esa temporada y tuvo discusiones con su familia y tú no sabes lo que hay detrás, o tuvo broncas con el entrenador y tuvo mal rendimiento, o a lo mejor Aubameyang, tú lo recomiendas a la persona esta que tú me comentas, le recomiendas a Aubameyang, por favor, fichale tal, que creo que va a ser un boom, y a lo mejor ficha y no es un boom porque no se adapta a la ciudad, porque no, los hijos están a disgusto en el colegio, en fin, mil historias que pueden pasar a un jugador y que pueden hacer que no rinda. Entonces, incluso jugadores en los que aciertas porque son buenos jugadores, puede que luego después no consigan rendir en el club y a lo mejor incluso Ujú, se vayan. Isco, por ejemplo, Isco está en Sevilla, misma ciudad, ¿eh? Está en ujú. Sevilla, sin pena ni gloria, con alguna cosita, llega al Betis, uno de los mejores jugadores de la liga. Sí, ¿Es sí. Isco mal jugador? No. A lo mejor en un sitio se adaptó mejor que en otro, por lo que fuera, y bueno, pues ahí está. Sí, los contextos y las circunstancias y futbolistas que a lo mejor llegan demasiado pronto a un sitio y luego con el tiempo destacan en otro. Y luego en cuanto a lo de no hay buenos o malos fichajes, bueno, yo no estoy exactamente de acuerdo con eso. Yo creo que un buen fichaje es Ujú. un fichaje que está trabajado y que está fichado de acuerdo con unos parámetros económicos que son los que del valor que tú puedes dar. Entonces, sí, ese sí es un buen fichaje. Vale. Y mal fichaje es el contrario, cuando no se está trabajado, cuando no se ficha por los motivos que se deben fichar a un futbolista, que pasa mucho. Luego el rendimiento ya es una cuestión, claro, es un poco independiente Ujú. un buen fichaje
normalmente da buen rendimiento. Es verdad que no siempre, pero también hay malos fichajes que dan buen rendimiento y buenos fichajes que dan mal rendimiento. Lo normal es que las cosas que se hacen bien salgan bien, pero bueno, puede pasar lo contrario. Entonces, un poco por matizar ahí la frase de Monchi, que bueno, Sí. está dicha. A ver, yo Monchi, o sea, aparte obviamente es un referente y esto lo he comentado muchas veces, a lo mejor en algún post por ahí. Monchi es del que ha aprendido prácticamente todo el mundo y yo también me incluyo, leyéndole. Sí. Pero creo que en general se peca mucho de copiar al que hace las cosas, replicar sin saber las razones por las que estás haciendo las cosas. Y es Ujú, muy ujú. importante que sepas por qué haces las cosas. Por eso yo te digo, yo tengo un modelo propio. Si alguien me lo copiara, este sistema que tengo, que lo he resumido aquí, si alguien me lo copiara por copiarlo, no le serviría seguramente de nada. Yo conozco Ujú, las ventajas y las debilidades de mi sistema. El método de Monchi tiene ventajas y debilidades también. ujú, Y Monchi las conoce al dedillo. Entonces ese método va perfecto. Si tú copias el método de Monchi simplemente por copiarlo, tú no sabes lo que hay detrás, no sabes la estructura de ese método, te va a dar error, te va a dar errores, te va a hacer aguas por sitios. Entonces tienes ujú, siempre que fijarte en lo que hacen los demás, pero crear tú, en cuanto a dirección deportiva, tu sistema y como ojeador lo mismo. Tu sistema, tu manera de hacer las cosas, en la que tú entiendas las razones, los motivos por los que haces las cosas. Es muy importante para mí eso. ujú. No, y me gusta que des ese matiz porque, a ver, yo entiendo que Monchi, bueno, obviamente, lo que tú has dicho, todos hemos aprendido de Monchi, creo que es una de las personas en la que ha apostado mucho por el scouting y por eso es de valorar, porque cuando él llegó no había este tipo de cosas y él apostó mucho por esto, por los datos, por la innovación, por la tecnología. Y esto pasa mucho también con lo de Monchi, con entrenadores. Los entrenadores que ven una tarea de Guardiola o ven un planteamiento de Guardiola dicen, lo voy a imitar yo. Bueno, ya, pero es que tú no tienes los jugadores de Guardiola, ni el terreno de juego de Guardiola, ni las dimensiones del campo, ni el rival de Guardiola. Ujú, Es algo que dices, volvemos a la adaptabilidad, de adaptar las cosas que tú vas leyendo, lo que te parece interesante a tu forma de trabajar, a tu contexto y intentar replicarlo, pero, oye, adaptándolo a las necesidades del momento. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la detección de talento, este último ujú, bloque, un poco lo ujú, ya del día de partido. Y algo que me gusta mucho preguntar a los scouts, en privado y cuando vienen al ujú. podcast, es qué es lo primero que se fija cuando ve un jugador, qué es lo que primero te llama la atención para subrayar, como tú decías, a un jugador, qué es lo primero que te llama la atención. Al final te llama la atención un poco o el diferente o en el caso de las ligas en las que me muevo yo más, te llama la atención cuando reconoces en ese futbolista cosas que has visto a lo mejor en grandes Ujú, futbolistas, ¿no? vale. Detalles, te llaman la atención Ujú, detalles realmente. Bueno, los controles siempre llaman la atención, pero al final son detalles, movimientos, este gesto, tal, que has visto en otra. Y luego que tomen bien las decisiones, que ejecuten bien técnicamente lo que quieren hacer. Pero a lo primero que me llama la atención siempre es eso, identificar en este futbolista cosas buenas que ya has visto, que tienes ahí en el disco duro de grandes futbolistas o de futbolistas de la liga o de lo que sea, ver cosas, gestitos de esos. En Malta, ujú. pues dices, ostras, aquí hay algo, vamos a prestar atención a este futbolista. Y te hago la pregunta contraria. ¿Hay algo que tú veas y de primeras te choque, pero en lo negativo, de decir, uy, qué poco me ha gustado eso que ha hecho el jugador? Uf, es que claro, en estos niveles pues ves cuestiones a veces, aparte de, hay futbolistas que controlan bastante mal la toma de decisiones, también a veces en algunos futbolistas es muy mejorable y luego a veces incluso también la concentración, ¿no? Ujú, Estar siempre, un futbolista debe estar siempre concentrado en el partido y a veces también ves que no. Es un poco, suma un poco de todo. Claro, estamos hablando de niveles más limitados y y a veces ves muchos errores y ves mucho futbolista, digamos, que no destaca simplemente. ujú, ujú. Entonces, por eso el que te llama la atención es el que destaca, que es lo que tú te fijas, más que en realidad, sí, yo como te digo, con mi sistema de positivo y negativo, cuando un futbolista tiene muchos negativos, pues ya veo que no. Ujú, Pero no ujú. es algo que se va acumulando un poco con el tiempo, Sí, ¿no? no hay una arma roja que digas, esto ya no. A ver, porque un día malo también lo puede tener cualquiera realmente, Sí. ¿sabes? Y hay futbolistas que a veces, mira, es que ahora me ha venido a la mente Umar Sadik. A Umar Sadik lo vi una vez con el Partizan y dije, ostras, este tío es como lo peor que he visto en mi vida. Pero luego lo vi más veces
y ya me gustaba. O sea, Ajá. dije, no, vale, tuvo un día horrible en el que todo le salía. Porque a ver, también es un futbolista que estéticamente a veces es un poco Sí, tosco o lo que sí, sea. sí, sí, Pero sí. claro, luego ves lo que consigue hacer y dices, vale, guau, o sea, tiene cosas, ¿no? Y cuando lo ficha la Almería, de hecho, yo creo que puse algún tuit en plan de, oye, esto le puede Ojito. salir muy bien, ¿eh? Pero tenía, o sea, de verdad, hubo un partido en el que marqué en plan de, "Buah, este tío, ¿sabes? Lo ha hecho todo Qué bien. desastre, qué desastre. Ah, otro el La primero, el primera primero que vez que le viste. vi, creo que fue la primera, Sí. o sea, y si no, fue la primera vez que me llamó mucho la atención, pero por lo malo, en este Ya, ya, caso, ya, ya. por lo mal que lo hizo ese día. Sin embargo, luego, viéndole un poco de volumen y viendo tal, vi que era un futbolista muy interesante. Y ahora, bueno, ahora te quiero preguntar un poco más adelante por los sesgos del scout, porque también puede pasar al revés, que tenga un Ah, muy sí. buen día y ya tú lo tengas como que este jugador te encanta y ya lo veas con otros ojos. Ahora te preguntaré por ello, no quiero Ujú, adelantarme. ujú. Cuando tú estás viendo un partido, algo que me parece muy curioso y que también aprendí con el tiempo, cuando yo empecé a hacer a ejercer como scout, era el organizarse dentro de un partido, porque la gente se cree que ves el partido y lo ves normal, pero por lo menos yo trabajo organizando el partido más o menos una etapa inicial de una cosa, luego después otra y después otra después. Entonces, cómo te lo organizas tú? O si no Vale, te lo yo organizas. normalmente o sea, es distinto en vídeo que en presencial, ¿vale? En vídeo, como te digo, veo volumen y no organizo. Ujú. Vale. Realmente, sí que priorizo mi atención a veces en la primera parte o antes, mientras el partido está un poco más organizado, ¿no? Sí. Y a veces a veces no me veo los partidos enteros, ¿no? O no siempre, o sea, eso no lo hago siempre. En general intento verlos enteros o hasta Ujú. prácticamente el final de todo, pero sí que es verdad que presto más atención a la primera parte con más estructura, pero bueno, estoy un poco atento a todo. Pero en el volumen, cuando voy a un campo, normalmente intento ir a veces con objetivos un poco concretos, ¿sabes? Ya aprovechando que voy, si hay algún futbolista que ya sé que me llama la atención o que puede ser interesante, y entonces intento enfocarme mucho en seguirle a él. Ujú. ¿Vale? Y como mucho a 2 futbolistas en el partido, tampoco Ujú. suele haber muchos más en ese momento que me interesen, y aparte a veces, pues vas a ver a un futbolista y justo lo expulsan en ese que me ha pasado también, ¿eh? Era campo de decir: "Uf, voy a ver a este futbolista". Mira, me acuerdo, por ejemplo, de ir a ver a Óscar cuando jugaba en el Castilla, Ujú. y dije: yo creo que este del Castilla es el futbolista que más tiene para llegar a primera división", tal y cual. Minuto 10 metió un codazo roja a la calle y dije: "Bueno, pues era lo que venía a ver hoy, que me hacía ilusión". Voy a fijarme en otra cosa, Tendrá voy a ver el cosas. partido. Fíjate que yo, por ejemplo, sí que, como te digo, cuando llegaba al principio era como más, bueno, el partido ya está, pero sí que con el tiempo me he dado cuenta de, primero, a la previa, lo que hago antes es, si ya más o menos la Liga GB o lo conozco, me marco un poco consigo las alineaciones y me voy marcando un poco qué jugadores, otra cosa que antes no lo hacía tanto Ujú, porque aquí en primera y segunda ref en España, que es una categoría que yo más he visto, está Bisoccer, yo uso mucho Bisoccer y ujú, ahí te vienen casi todos los datos de los jugadores, el 11 y demás. Pero al principio yo no me apuntaba, obviamente me apuntaba los nombres y demás, pero no me apuntaba a su colocación en el campo porque ya la veía en Bisoccer y me fiaba de Bisoccer. Pero luego después, obviamente en Primera División ajustan más, pero luego después de lo que ves dibujado en el 11 a lo que luego se transforma en el campo, puede haber variaciones de estructuras o variaciones de alturas o variaciones de posiciones de jugadores que luego después, cuando quieres revisarte, como tú decías, el informe de hace 6 meses, te van a llevar a error. Oye, ¿por qué este tío le tengo aquí yo de extremo y lo jugó aquí? Pues entonces yo siempre, primeros minutos, que aprovecho, como dices tú, para que esté todo organizado, para colocarlo sobre el campo por nombre, por número y tener un poco la referencia apuntada. Luego después veo también los jugadores que no conozco y sobre todo los 23 lo señalo, aunque luego después jueguen horrible, pero lo señalo porque, bueno, me gusta tenerlos controlados. ujú, Y sobre todo también el resto del partido más o menos lo veo igual, pero al final del partido sí que me fijo mucho a nivel, digamos, no verbal, no lo que hacen con el balón, sino me fijo mucho en determinados, sobre todo como tú dices, cuando llegamos al final, cuando quieres ver jugadores concretos, cómo se comporta sin balón ese jugador concreto en últimos 20 minutos, 15 minutos, sobre todo con resultado reñido, porque si vas 3-0, pues a lo mejor no hay tanto estrés, pero de 1-1, 1-0, o sea, situaciones de por debajo del marcador, por arriba del marcador, empate, y ver cómo ese jugador se desenvuelve con y sin balón, si le entran los nervios, si cambia el estilo de juego, si la comunicación es más agresiva. Yo, por ejemplo, sí que me fijo mucho en esa última parte, en eso. Y también los cambios y jugadores que entran en el banquillo suelen ser los que menos te fijas como scout, pero bueno, también es interesante tenerlos un poco controlados.
Sí, eso que dices tú, cuando vas a ver los partidos en el campo, se puede ver bien y es muy interesante. Como te digo, simplemente yo suelo irme para fijarme en uno o dos futbolistas y me enfoco mucho en ellos, pero ahí en esos casos me fijo en todos los detalles. Si Ujú, lleva una venda en la muñeca, ¿por qué la lleva? Por ujú, superstición, porque tiene la muñeca mal, porque tal. sí. Si, ¿cómo calienta? Voy antes y veo el Ujú, calentamiento. Todas esas cosas las hago también. Si ujú, tengo ujú. un interés o un objetivo o simplemente a veces pues, también alguna vez para hacer algún informe para algún equipo he ido y entonces intento ver cómo calienta, intento fijarme en todas esas cosas que puedes ver aparte estando en el campo y que no Claro. puedes ver normalmente en el vídeo. Ujú, Entonces esa ujú. información que te da es muy interesante, muy importante. A mí me hablaba una vez por primera con un scout que me comentaba también que a él a veces se alegraba, obviamente hablamos de equipos de scouting grande que no tienen un volumen enorme de partidos que ver, pero que se alegraba de vez en cuando cierto jugador que jugaba mucho tenía para verle o sea, no jugaba, jugaba en el banquillo, porque Ujú, él se ponía en una grada o en una zona de la grada que a lo mejor el partido se hizo poco peor, pero que pudiese ver el banquillo porque quería ujú, ver ese jugador comportamientos de banquillo, es decir, anima, no anima, está el partido, está de broma, pone mala cara cuando saca. Oye, es que nosotros vivimos de la información, vivimos ujú. de saber si un jugador un día le vas a poner el último 20 minutos y va a salir con la cabeza agachada o va a salir con el pecho y con ganas. Entonces, eso es muy importante también cuando tú se lo presentas a un director deportivo, a un jefe de scouting. Esa información que tú de otra manera no la puedes averiguar, salvo preguntando por compañeros o con entrenadores, que muchas veces es complicado, no lo tienes para conseguir esa información. Sí, es información que si puedes conseguir es muy importante, ya sea viéndola y también eso preguntando, como dices, si se puede, porque a lo mejor te puedes permitir un futbolista que tenga un carácter un poco más tal, pero como metas a muchos de esos en el equipo, tienes un problema. Y es mejor que metas a muchos de los que siempre suman, de los que, pues bueno, que tienen carácter, pero el carácter ganador luchador, que no bajan los brazos, pero que tienen también, que generan buen rollo. Todo eso es importante tener un buen número de futbolistas de ese estilo y no Ujú. del otro, ya te digo, que te puedes permitir a veces alguno, porque más o menos si el grupo es bueno, lo va a absorber o lo va a traer al lado bueno, digamos, pero si, entonces sí, efectivamente, y eso es, a ver, en mi tarea es muy complicado conseguir esa información, ¿vale? Ujú, A ujú. veces sí, sí, en los de que están en Malta ya lo tienes, pero cuando vienes con jugadores de fuera, Ya, es más ahí también, investigación por detrás. claro, y a veces no tienes ni tiempo, ni recursos, ni posibilidad, y algunos errores he cometido en ese, y a mí me sirven para aprender realmente. Ujú, Eh, ujú. yo es que, como te digo, como analizo todo lo que hago, sobre todo lo que hago, pero también lo que podría haber hecho, ¿no? Pero sobre Ajá. todo me fijo mucho en lo que hago. Y a mí no me basta con decir, bueno, pues ha salido mal este fichaje, pero yo quiero por lo menos tener una idea de por qué factores han llevado ahí y en qué me he podido equivocar yo también. Ujú. Y eso lo hago siempre. Es muy interesante eso, es muy interesante y es autocrecimiento, o sea, es crecimiento y autoconocimiento, perdón, lo que demuestras con eso. También te quería preguntar, ¿cuántos partidos sueles ver de un jugador para tomar la decisión de que crees que está preparado para o no para ser parte de tu equipo? Hay veces que al instante lo ves, pero lo normal intento ver un mínimo de 6 partidos. Y Ajá. luego, eh, sobre todo si estábamos ya hablando como muy enfocado, tal, Sí, tampoco quiero, pasarme mucho, sobre todo porque a veces estás, saturado y ya solo ves cosas malas, y realmente eso me ha pasado también, ¿eh? Y llega un momento que necesitas como despejarte, refrescar y volver a verlo con claridad, porque sí. llega un momento que aparte te entran dudas. Ten en cuenta que en mi caso, aparte, como te digo, yo prácticamente era el departamento de scouting, entonces mi opinión tiene, aunque no es la definitiva, yo no tomo, normalmente no he Ujú, tomado, alguna vez sí, porque ya te digo, he hecho incluso más que, o sea, he hecho prácticamente a veces la labor de director deportivo. Ha habido fichajes que he hecho yo, negociar. ha habido fichajes que yo he hecho de cabo a rabo, o sea, de Ujú, detectarlo, negociarlo y darle el contrato para que lo firmara, o sea, ujú, pero lo normal es que la decisión no sea mía, ¿vale? ujú. Pero hago toda la labor. Entonces hay veces que eso, que estás tal y ya llega un momento que ya estás nublado, que te entran dudas, pues, mil factores, somos personas, también tenemos días en los que no tenemos la confianza a tope o lo que sea. Entonces a veces, entonces también quizá a veces exceso de información, o sea, yo creo en tener la máxima información posible, pero a veces tampoco hay que verlo tanto. Cuando más o menos Ujú. sabes que te encaja
y que ya tienes visto las cosas que necesitas ver, y es mejor casi ya, como el tiempo es limitado, dedicarte a otra cosa ya en ese momento. Mm, Otra cosa es que te entre información nueva que sea realmente chocante por lo que sea, mm. que la ha liado de pronto, que la ha liado en un partido o lo que sea. Pero ya lo has visto, ya has visto suficientes partidos, tal, no sigas viéndolo ahí muchísimo porque eso a veces que te nubla, yo creo. Alba, Mientras la mente esté fresca, digamos, bien, pero hay un límite, ¿no? Un poco hay que pasarse. me parece interesante eso porque muchas veces nos obsesionamos, yo el primero, con ver un jugador en todas las fases, momentos y situaciones posibles y realmente un fichaje que tenías claro y que era un buen fichaje, que era una buena elección, pasa a ser una duda constante porque le ves un partido, no te convence. Le ves al siguiente y está bien, pero no lo has visto como los de los cinco anteriores. Y ya el siguiente te gusta, pero dices, claro, es que he visto estos dos de antes que me echan para atrás. Y ya te metes en una comedura de cabeza que es muy complicada. A mí sí, y me ha pasado a veces viendo también, no para Iberne, en otros niveles de mayores, a veces también equivocarme por no querer ver, cuando ya crees que lo tienes, pero sigues ahí investigando, analizando cosas y dices, pero claro, tiene esta cosa, por ejemplo, típico jugador que hace sus números contra los equipos, jugando en un equipo de nivel Sí. medio alto, que hace sus números sobre todo contra los equipos de nivel bajo. Va a venir de una liga peor a la liga española, por ejemplo. Ujú. Ojo, ¿vale? Y a mí eso me ha pasado, ¿eh? De decir: Sí, "Ay, ahora no quiero decir que no, pero claro, sí. Igual, efectivamente". y claro, si va Ahora a dar un tengo esta salto duda de nivel. importante, que me estoy dando cuenta que cuando juega contra los equipos, importantes de su país, no hace, y ahí ya tienes que también dudar en, vale, pero es que su equipo, eh, también a lo mejor no le ayuda, se te está complicando la cosa. Y Ujú, es eso, que a veces un poco hay que evitar enamorarse, ¿no?, también de los futbolistas. También es bueno cuando en un departamento de scouting hay más personas, porque la opinión de los otros te va a ayudar también en ese ujú, sentido, ujú. en lo que decíamos antes, en que tú no te satures, tal, tienes Claro, confianza en ti mismo, pero a veces un refuerzo de otro. Y que sean independientes es importante, ¿vale? Que no sea, en plan, que tú no lo estés diciendo, ay, mírate a este que es el mejor, que lo quiero fichar, tal, porque ya le estás condicionando. Un poco claro. que en ese sentido es bueno que se trabaje un poco con cierta independencia en los departamentos que se lo puedan permitir, o a veces incluso, esta es una idea, o yo tengo un millón de ideas sobre cosas, en los equipos grandes a veces sería bueno que contrataran scouts externos para hacer cierto trabajo, una especie de equipo rojo, Sí. una persona que no está metida en la vorágine del club y que viene un poco de fuera a dar su opinión. Ujú. eh, Está contaminado, digamos. Claro, que no está contaminado, porque esto que te estoy diciendo es muy difícil que pase, que yo estemos viendo un jugador para ficharlo y que el otro ojeador lo vea y que no sepa nada de tu parte, porque al final todos Sí, hablamos y sobre todo si es tu compañero, pues hablas con él y le dices, guau, he estado viendo a este, ¿qué tal? claro. Y un poco, y a veces le condicionas, otras veces no. Hay gente con mucha personalidad y tal, pero otras veces somos humanos y es que la opinión del otro nos condiciona muchísimas veces. Ujú. Precisamente me viene esto fenomenal porque quiero hablar de los sesgos del scout, que es un tema que Mm, a mí me parece muy interesante. Estamos hablando de esto, de contaminación, de que tú estás recibiendo jugadores que vas a ver por primera vez y de los que ya, o que hace mucho que no ves, y de los que mm, ya sabes algo, bueno, malo. También incluso creo que el equipo y el estilo de juego del equipo te condiciona mucho la idea del que puedes tener de jugador. Es decir, un jugador que sí, está muy bien, ujú. pero bueno, en este equipo que es un Osasuna, que es muy directo, que tal, que cual, un estilo de juego muy limitado o muy variado, lo que sea. Entonces, claro, ¿cómo tú intentas evitar esos sesgos que es imposible no tener en el fútbol? Pues conociéndolos, es muy importante. Yo siempre en mi cuenta de Twitter tenía recomendada los libros de Kahneman, que me parecen Sí, muy interesantes, porque aprendes sobre eso, por ejemplo. sí. Entonces, conociendo eso y leyendo más cosas, hay también a veces posts en blogs de internet que te explican esas cosas. Si tú conoces los sesgos, puedes intentar controlarlos un poco. Entonces, eso Ujú. es, eso es interesante, muy importante por eso, para evitar enamorarte de un jugador, para evitar solo ver las cosas que confirman tu opinión que ya tienes. Para no darle más peso, por ejemplo, una cosa que hago yo, por eso utilizo como términos numéricos en mi Ajá. scouting, para por lo menos tener una evaluación global de la temporada. Si yo veo un jugador durante la temporada y en verano ahora me dices, vamos a fichar a un jugador, lo normal es que tú te fijes en los que han hecho bien los últimos meses, Sí. ¿vale? Que es importante porque en realidad es el que está mejor ahora mismo y intuyes que va a estar mejor dentro de un par de meses. Pero si tú ves en global, la temporada, es muy importante que tengas esa visión y que valores lo mismo un partido de la primera jornada o de la décima que de la 36. Ujú.
porque en realidad son un partido y son iguales de importantes también en muchísimos aspectos. Entonces, yo teniendo unos valores numéricos que utilizo de más, menos, tal igual, me permite tener una visión objetiva global de la temporada. Luego puedo ir a ver cómo ha acabado la temporada, puedo ir a ver tal. Pero hago eso para evitar ese tipo de sesgo, porque Ujú, pasa muchísimo, muchísimo. ujú. La gente a última hora de temporada solo se acuerda de lo que lo has hecho bien los últimos meses y se olvidan. Y si lo has hecho mal, has hecho un temporadón, pero lo has hecho mal los últimos meses, parece que tu temporada ha sido más o menos. Eso, perdona que te interrumpa un segundo, Fernando, me recuerda mucho, por ejemplo, yo que soy de la Atleti, que lo digo muchas veces, al caso Morata, que Morata este año hizo una primera vuelta espectacular con un número de locura, la gente decía, va a acabar metiendo 50 goles, Mm, luego después dejó de meterlos. ¿Ha llegado a la Copa? Bueno, lo ha hecho mejor o mm, peor, somos campeones con el de capitán y titular, o sea, es decir, ujú. eso al final está ahí, no lo puede negar nadie, independientemente de que haya metido más o menos goles, pero es verdad lo que tú dices, tiendes a, uff, qué mal acaba esta temporada, va a seguir así, o qué bien Claro, acabado, va a seguir así, no tiene por qué, para nada, no claro. tiene por qué. De hecho, hay futbolistas que suelen empezar bien las temporadas por su manera, por cómo llegan del verano, por lo que sea, y luego a lo mejor tienen más valle o más irregulares durante Ujú. los años, que hay años que están toda la temporada bien, otros años que bajan, y hay otros que son al revés, que empiezan más lentito, por lo que sea, por cuestiones, ya Sí, eso ya son cuestiones de por el preparación frío, por lo que física, sea, o de cualquiera. lo que sea, o de adaptación, o de que le cuesta Ujú. arrancar, por lo que sea. Entonces, tener esta visión un poco objetiva y no dar más peso a una cosa que la otra, porque realmente eso no te no te garantiza nada del Ujú. año siguiente, ¿no? Para mí eso es importante también y siempre lo he utilizado por eso. Entonces eso, evitar los sesgos en general, que está bien tener conocimientos de que tus compañeros te digan cosas, pero tienes que tener esa personalidad y tienes que tener sobre todo ese conocimiento de los sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos para, en la medida de lo posible, realizar estrategias para evitarlo. Pero es que es como esto, como lo de las edades en las canteras, que hasta hace poco nadie se fijaba en eso, pero claro, porque la mayoría de los jugadores son la primera parte del año y estas cosas, pues que ahora ya más o menos todo el mundo lo tiene claro. Pero, Ujú. pues, pero luego me pregunto, ¿aplican de verdad métodos para corregir eso? Porque una cosa es saberlo y otro aplicar, porque yo te Tomar digo, yo acción. reconozco mis sesgos e intento aplicar métodos que eviten esos Ujú. sesgos. Pero son dos partes, reconocer los sesgos y luego intentar corregirlos en la medida de lo posible. Muy interesante esos dos puntos para trabajar esos sesgos que son inevitables como seres humanos. Kahneman ha citado, que yo también tengo aquí un par de libros suyos, sobre el ruido, ¿no? Y sobre Ujú, los dos tipos de pensamiento que tenemos en la ujú, mente, cómo no funciona. Eh, pero me parece interesante conocerlos porque así tú puedes tener un método que ya sea contrastar, como tú hablabas antes, a tus scouts, contrastarles con la información, intentando que vean al mismo jugador sin tener información cruzada para que lo vean desde cero y den su opinión sin contaminar. O establecer un sistema que objetivice lo subjetivo, la opinión subjetiva, digamos que la objetivice de alguna manera, que es un poco lo que haces tú con el tema numérico. Creo que también, por eso digo que cuando lo decía antes al principio de la charla, que cuando veo que un scout o que un director deportivo, que yo creo en que es un buen director deportivo o es un buen scout, me dice que no le gusta un jugador, que yo voy a ver un partido con él, oye, a mí me gusta a mí no me convence. Me gusta ver eso porque o sea, en cierta manera me refuerza la creencia de que no tengo sesgos, de que no es, me gusta el jugador que corre bien, que tiene buen aspecto y que todo el mundo le gusta, sino que me fijo en este y a este no le gusta. Entonces, si a mí me gusta y a este no, obviamente uno está en lo cierto y otro no, y entonces, oye, puede ser que sea el otro el que está en lo cierto, pero me gusta ver esa variedad porque digo, vale, estamos libres de sesgos, estamos compartiendo información de manera no sesgada. ujú. Sí, es que efectivamente hay futbolistas que aparte entran por los ojos, que son más estéticos en su manera de jugar, pero tienes que valorar también eso, el trabajo que hacen, si lo hacen bien o mal. A veces, pues el caso de que mencionaba antes Umar Sadik, que a lo mejor era menos estético, pero es un Sí. jugador efectivo, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Y tenemos mil sesgos que tenemos que ver cómo podemos corregir. Ujú. Bueno, Fernando, hemos llegado al final de la charla. Tenemos ya casi 2 horas de, Ujú, de charla, que se me pasa volando porque ya digo yo que este tipo de charlas con scouts, encima ujú, con todo lo que puedes aportar tú, pues me parecen súper enriquecedoras y me encantan. Nada, agradecerte la apertura. Ha sido de verdad como charlar con alguien que conocía, aunque no nos conocíamos, porque ha ujú. sido muy natural todo. He aprendido un montón y me llevo muchas cosas interesantes en la libreta, que eso me encanta cuando hablo con alguien de scouting.
Bueno, pues un placer, porque aparte te digo, siempre estoy al otro lado, creo que he escuchado todos o casi todos los podcasts que has hecho, porque me gusta también aprender de todo, como te digo, de otras cosas, aunque no tengan nada que ver con lo mío, como tienen que ver con el fútbol, ya me interesa y porque todo le aporta información al scout y siempre es interesante que estés atento a aprender de todo. Es genial poder estar en tu podcast que tanto me gusta. Muchísimas gracias. Me hace, como te decía antes, me hace mucha ilusión que me digas esto y quiero terminar un poco con esa reflexión del scouting, de que lo has dicho tú perfectamente, el scout tiene que ser tiene que saber de todo, tiene que saber de datos, tiene que saber de preparación física porque va a analizar a un jugador a nivel físico, a nivel de psicología y creo que tienes que ser un poco la maja suiza, ¿no? Tener todo el tipo de herramientas para poder hacer mejor tu trabajo. Entonces, bueno, espero que a muchos scouts también nos sirva. Y nada, agradecer como siempre a la gente, como hago todas las semanas, el apoyo, el seguimiento, la participación, dejarme comentarios de cualquier cosa que queráis que Fernando vea, porque bueno, yo se lo transmitiré a él, incluso las redes están abiertas, Twitter, LinkedIn, Instagram, todo, YouTube, ya sabéis los canales donde publicamos normalmente el podcast. Así que nada, bueno, agradecerte de nuevo a Fernando y nos vemos la semana que viene. Perfecto, pues muchísimas gracias por tenerme, encantado de escucharte siempre.